Capítulo 26. Un organismo unicelular. Uno era grande y alto mientras que el otro era pequeño y bajo. Los dos se miraron fijamente durante 2 o 3 segundos completos antes de que Cherry, sorprendida, inconscientemente intentara cerrar la puerta. Pete le había dicho que no debían reconocerse antes de que mamá y papá se enamoraran. De lo contrario, se desencadenaría una terrible batalla por la custodia. Sin embargo, el hombre extendió la mano y mantuvo la puerta abierta. Preguntó sorprendido, ¿por qué estás aquí, Pete? Cherry estaba terriblemente alarmada. La expresión de Justin era oscura y nublada. Se inclinó, tomó a Cherry y le ordenó, sube conmigo. Pero papá descubrirá lo que está pasando cuando subamos y nos encontremos con Pete. Cherry luchó y gritó, déjame ir. Mami, ayuda. La señora Lewis, que escuchó sus gritos, salió corriendo de la cocina para ver a Justin entrando al ascensor con Cherry en brazos. Sorprendida, corrió hacia el dormitorio presa del pánico y despertó a Nora, que estaba profundamente dormida. Nora. Despertar. Algo ha pasado. El señor Hunt se llevó a Cherry. Nora estaba profundamente dormida, pero se despertó instantáneamente cuando la señora Lewis la sacudió para despertarla. Se levantó y salió directamente después de ponerse las pantuflas. Ni siquiera tuvo tiempo de cambiarse. En ese momento, Cherry ya había sido llevada arriba. Después de que entraron a la suite presidencial, mientras observaba a su enojado y apuesto padre caminar hacia el estudio con ella en sus brazos, pensó para sí misma, hemos terminado. Hemos terminado. Debido a que su padre la abrazaba con fuerza, ni siquiera podía informarle a Pete lo que estaba pasando. Definitivamente estarían expuestos ahora. Crujir. Justin se detuvo en seco mientras abría la puerta del estudio. Para evitar que su padre la regañara y disciplinara, la ingeniosa Cherry decidió tomar la iniciativa de admitir su error primero. Ella dijo débilmente, lo siento, papá. Cher, antes de que pudiera decir, Cherry no quiso ocultártelo, ¿vio qué? ¿El estudio estaba realmente vacío? Después de una breve pausa, las palabras en la punta de su lengua se convirtieron en, y Pete no lo decía en serio. Sus grandes ojos estaban llenos de confusión. ¿Dónde estaba Pete? ¿A dónde había ido? La voz suave y tierna de su hijo hizo que la ira de Justin se desvaneciera lentamente y no se atrevió a sermonearlo más. Suavemente dejó a Cherry en el suelo y la abrazó con fuerza por los hombros mientras decía, no abandones el piso superior tan casualmente, pase lo que pase, Pete. Estaba temblando. Como heredero de la familia número 1 de Estados Unidos, mucha gente tenía los ojos puestos en los Hunt. Justin había sido secuestrado antes cuando era un niño y solo había logrado regresar con vida después de pasar por el infierno. Los acontecimientos casi lo habían traumatizado. Por eso había trabajado tan duro todos estos años para proteger y ocultar a su hijo del ojo público. Pero, ¿cuántas veces Pete había visto a Nora Smith? Sin embargo, se había escabullido escaleras abajo. Y lo más aterrador fue que ni siquiera se dio cuenta. ¿Qué pasaría si ella tuviera malas intenciones o si alguien lo secuestrara en el camino escaleras abajo? ¿Las consecuencias? Ni siquiera se atrevió a pensar en ello. Sintiendo el miedo inexplicable de su padre, Cherry de repente lo abrazó y le dio unas palmaditas reconfortantes en el hombro. No lo haré más, papá. La suave y pequeña figura en sus brazos hizo que Justin se pusiera rígido nuevamente. Esta era la primera vez en todos estos años que su hijo había sido tan cariñoso con él. Las turbulentas emociones de Justin se calmaron gradualmente cuando percibió el leve aroma a leche de ella. Suspiró profundamente, a modo de compromiso, dijo, si realmente te gusta tanto la señorita Smith, podemos dejarla venir aquí para pasar un tiempo contigo. Cherry se quedó sin palabras. Al ver que había pasado por alto el tema con éxito con su padre, Cherry miró el libro a medio completar sobre el escritorio y se preguntó, ¿dónde está Pete? Mientras tanto, Chester, a quien los otros dos habían descuidado, estaba actualmente en el sofá de la sala y dudaba de sus elecciones de vida. Hace 2 minutos, estaba jugando con el líder de su equipo cuando de repente escuchó la voz enojada de Justin y las llamadas de ayuda de su sobrino. Como su compañero en el juego, Chester tenía que defenderlo. Por lo tanto, a pesar de que tenía mucho miedo del tirano,
aún así se había apresurado con la intención de salvar a Pete del peligro. De esta manera, Pete probablemente lo regañaría con menos frecuencia durante el juego, ¿verdad? Pero al final, lo que vio fue que Pete estaba sano y salvo mientras hacía su tarea. Había sospechado que sus ojos lo estaban engañando en ese momento, e incluso se frotó los ojos deliberadamente. Pero cuando volvió a mirar, descubrió que su sobrino todavía estaba sentado allí. Después de eso, volvió a levantar el teléfono. El chat de voz del juego todavía estaba conectado y podía escuchar claramente al líder de su equipo pidiendo ayuda. «Papá estúpido, déjame ir, voy a buscar a mami, no quiero subir». Luego, vio a su sobrino dejar el bolígrafo y salir corriendo sin decir una palabra. Unos 20 segundos después, se abrió la puerta. Justin entró con Pete y los dos entraron nuevamente al estudio. Chester volvió a frotarse los ojos. El niño que llevaba Justin en realidad se parecía exactamente a su sobrino. Y su conversación con Justin también seguía siendo transmitida a su teléfono celular a través del chat de voz del juego. Pero si la persona que había estado jugando con él todo este tiempo era su sobrino, entonces, ¿quién estaba haciendo la tarea aquí ahora mismo? También. ¿Su sobrino se había puesto otro traje en el lapso de 20 segundos? Se puso de pie sin comprender y salió con su teléfono celular. Nada más salir se topó con el médico de cabecera. Agarró la mano del médico de inmediato y le dijo con voz preocupada: «Por favor, hágame un chequeo, doctor. ¿Por qué tengo alucinaciones siendo todavía tan joven? ¿Tengo algún tipo de enfermedad mental? No quiero morir todavía». El médico se quedó sin palabras. Parecía que de repente se había vuelto terriblemente ocupado. Mientras tanto, Pete estaba en el hueco de la escalera y bajaba las escaleras. A través del cristal de la puerta de la escalera, vio a su padre entrar en la suite con Cherry en brazos y se sintió aliviado de inmediato. Fue una suerte que el tío Chester hubiera llegado a tiempo. De lo contrario, todo quedaría realmente expuesto. Esperó allí un rato hasta que Cherry le envió un mensaje de voz. Después de que los dos pequeños intercambiaron información, Cherry, preocupada, preguntó: «El tío Chester nos vio a ti y a mí hace un momento. ¿Se dará cuenta de algo?» Pete respondió: «No». «¿Por qué?» Pete frunció los labios y respondió: «Es un organismo unicelular. No puede imaginar nada tan complicado». Ninguno de ellos sabía que tenía una hermana gemela menor. Si no se hubiera topado con Cherry, no habría entendido por qué mamá había actuado con tanta familiaridad con él. Ni siquiera el tirano había imaginado nunca algo así, y mucho menos su ingenuo tío. Pete dejó su teléfono y bajó las escaleras. Acababa de bajar un paso cuando escuchó pasos apresurados. Inmediatamente después de eso, Nora llegó corriendo. Parecía terriblemente enojada, como si quisiera luchar contra alguien hasta la muerte. Cuando lo vio, la invadió el alivio y le preguntó: «¿Estás de regreso, Cherry?» Pete asintió. «Sí». Nora dudó por un momento pero al final no dijo mucho. Se dio la vuelta para bajar y dijo: «Vámonos a casa primero». Luego, tomó la mano de Pete y bajó las escaleras. En el camino de regreso, sintió como si su hija se hubiera vuelto mucho más tranquila que antes. Después de regresar a la habitación, Nora examinó a Pete de arriba abajo. Ella lo miró fijamente y le preguntó: «¿Estás segura de que Justin no te hizo nada, Cherry?» Al ver que mamá estaba tan nerviosa, Pete asintió. En ese momento, se acercó la señora Lewis. Ella frunció el ceño y preguntó: «¿Por qué estás en un pijama diferente, Cherry?» Capítulo 27. Pete la princesita. La mirada en los ojos de Nora se agudizó instantáneamente cuando escuchó esto. Una chica que salía y regresaba con ropa diferente, ahora, esto sin duda era algo serio. Al ver que mamá había empezado a sospechar, Pete miró a la señora Lewis con calma y respondió: «No lo soy, ¿lo recuerdas mal?» La señora Lewis vaciló cuando vio lo seguro que estaba. ¿En realidad? Pete luego cambió de tema. Imitó la forma de hablar de Cherry y dijo: «Vete a la cama, mami, yo también iré a jugar». Su hija se comportaba un poco raro, pero Nora simplemente tenía demasiado sueño. Incluso su mente estaba totalmente aturdida. Ella asintió y dijo: «Está bien».
Volvería a ajustar cuentas con Justin después de despertarse. Secuestrar a su hija de su casa sin siquiera saludarla era absolutamente intolerable. Esta vez durmió profundamente hasta el mediodía del día siguiente. Cuando Nora se despertó, vio un mensaje de texto de Lisa que decía que su tía estaba despierta y que quería que la visitara junto con Cherry si estaba libre. Nora fue a lavarse primero. Pero cuando salió, vio a la señora Lewis mirando a su hija otra vez. La señora Lewis, que sostenía un hermoso vestido de princesa, estaba tratando de convencer a Cherry para que se lo pusiera. Ella dijo, ¿por qué no te pones esto, Cherry? Estás visitando a tus mayores, por lo que debes vestirte apropiadamente. Pete permaneció inexpresivo mientras miraba el vestido rosa abullonado. Sintió que probablemente moriría de vergüenza si se ponía el vestido. Nora frunció el ceño y preguntó en voz baja, ¿puedes decirle a mamá por qué no quieres usar un vestido de princesa hoy, bebé? Aunque Cherry tenía ropa de niño, en el fondo, en realidad era una princesita. A ella le encantaba disfrazarse más cuando tenía que visitar a sus mayores. Al ver que Nora se había vuelto un poco sospechosa, Pete solo pudo apretar los dientes y quitarle el vestido a la señora Lewis. Como era otoño, el vestido incluso venía con un par de calzas blancas. Pete se quedó sin palabras. Entró al dormitorio, se puso el vestido con mucha dificultad y luego volvió a salir. Cuando vio la expresión de satisfacción de Nora, exhaló un suspiro silencioso. Por el bien de su reunión como familia, realmente estaba haciendo mucho. Cuando vio que su hija parecía como si ya ni siquiera pudiera caminar correctamente después de no haber usado un vestido de princesa durante tanto tiempo, Nora decidió simplemente levantarla. Luego, ella se fue. Cuando entró al pasillo, inconscientemente ocultó el rostro de su hija. La madre de Nora había fallecido apenas un año después de su nacimiento. Solo dejó atrás sus últimas palabras que le prohibían comportarse de una manera que mostrara sus habilidades. Debía mantener un perfil bajo y ser sencilla y mediocre hasta que adquiriera la capacidad de protegerse. De lo contrario, estaría en peligro. No sabía a qué tipo de peligro se refería su madre, pero siempre había seguido sus instrucciones. Esto la llevó a desarrollar el hábito de ser cautelosa y discreta. Los dos bajaron las escaleras y tomaron un taxi hasta el hospital. Cuando llegaron, fueron directamente a la sala VIP. Irene, que tenía la cabeza vendada, ya estaba despierta. Un chequeo en el hospital demostró que no sufrió ningún daño cerebral. La operación había salido prácticamente a la perfección. Las miradas de preocupación en los rostros de Lisa y Will hace unos días ya habían desaparecido y estaban eufóricos de verla. Lisa incluso corrió hacia ellos y abrazó a Pete. ¿Eres cereza? Eres tan linda y bonita. Pete se quedó sin palabras. En medio de toda la alegría y felicidad en la sala, de repente les llegó una voz hostil. TSK, desapareciste durante la operación porque tenías miedo de ser considerado responsable y luego regresaste como una buena persona una vez que la operación transcurrió sin problemas. Nora, realmente eres muy intrigante. Lo que acompañó la voz fue una ángela de ojos rojos entrando. Tenía círculos oscuros bastante serios bajo sus ojos llenos de una mirada de odio. La escuela le había emitido una advertencia después de que el Dr. Anti la expusiera el día anterior, lo que le costó el título de graduada más excelente en la Facultad de Medicina de su universidad este año. Trató de incitar discordia entre Nora y los Black y dijo con odio, todo lo que hizo fue mover un poco los dedos y enviar un correo electrónico a Anti, y todos ustedes ya están tan agradecidos con ella, si realmente se preocupara por tía Irene, no se habría ido durante la operación. Como paciente en cuestión, tía Irene definitivamente estaría triste, ¿verdad? Tan pronto como el pensamiento se formó en la mente de Ángela, escuchó a Irene decir, gracias por lo de ayer, Nora. Nora se rió entre dientes y respondió, no hay ningún problema. Los dos intercambiaron una mirada. Como si hubiera algún tipo de entendimiento tácito entre ellos, ambos hicieron oídos sordos a las palabras de Ángela, lo que hizo que sus mejillas ardieran. Parecía un payaso por intentar sembrar discordia entre ellos ahora mismo. Enojada y ansiosa, estaba a punto de decir algo cuando Wendy preguntó, ¿es esta tu hija, Nora? Ella es tan linda. Nora frunció el ceño. La encontró molesta.
En este punto, Irene también preguntó, ¿por qué están todos aquí? Los Smith nunca habían expresado ninguna preocupación cuando estuvo hospitalizada, pero últimamente venían aquí con mucha frecuencia. Realmente se estaban interponiendo en su camino para alcanzar a Nora. Una mirada de desdén cruzó por los ojos de Wendy. ¿Irene realmente pensaba que quería venir a un lugar como un hospital? Todo fue porque Nora se negó a contestar sus llamadas, por lo que tuvieron que venir al hospital a buscarla. Henry, que fue el último en entrar, frunció el ceño y respondió, «Estamos aquí para visitarte, por supuesto». Después de hablar, siguió la mirada de Wendy y miró a Pete. Puso una sonrisa falsa y dijo, «Entonces, ¿esta es Cherry?» Aunque su padre puede ser un rufián, ella se ve muy linda. Pete replicó, «Mi padre no es un rufián». Angela se burló y dijo, «Tienes razón. Ni siquiera tu madre sabe quién es tu padre. Quizás no sea un rufián sino un mendigo aún más insoportable. O tal vez un criminal. En cualquier caso, según el aspecto de tu madre en aquel entonces, ningún hombre que sea siquiera ligeramente normal se enamoraría de ella». Nora bloqueó a Pete, se arremangó y preguntó fríamente, ¿la paliza de la última vez no fue suficiente? No le importaban sus burlas, pero temía que Cherry se pusiera triste. Pensando en la bofetada que Nora le había dado anteriormente, Angela dio un paso atrás y se escondió detrás de Henry. «Papá, mírala. Quiere pegarme incluso cuando estás aquí. Es demasiado autoritaria». Henry amenazó enojado, «Intenta ponerle una mano encima, Nora. Realmente te estás volviendo loco, ¿no?» Wendy dio un paso adelante para mediar entre ellos. Ella dijo, «No seas violento delante de los niños». Nora, cuando vi a Cherry, no pude evitar preguntarme, si ese niño de aquel entonces todavía estuviera vivo, probablemente también sería muy guapo, ¿no? Cuando dijo eso, Nora de repente la miró. Todos estos años, ella le había preguntado repetidamente a Henry dónde había abandonado al niño en ese entonces. Siempre había mantenido silencio al respecto, así que, ¿por qué lo sacaban a relucir hoy? Efectivamente, Henry volvió a firmar el acuerdo al momento siguiente. ¿No estás buscando a tu hijo? Firma el acuerdo de transferencia de propiedad y te diré dónde abandoné a ese pequeño bastardo. Nora apretó los puños. Una mirada grave apareció en sus ojos. Henry añadió enérgicamente, «Hace una semana que regresaste a Estados Unidos, ¿no? También te has acercado a algunos investigadores privados, pero creo que no tienen ninguna noticia, ¿verdad? Te diré una cosa, soy el único en este mundo que sabe dónde está tu hijo. Si realmente quieres recuperar a tu hijo, firma el acuerdo». El hijo de Nora era su debilidad. Nora tomó el bolígrafo de manos de Henry sin dudarlo y firmó el acuerdo. Al verlo, los ojos de Pete, que estaba a su lado, se abrieron con horror. «Mami, no lo hagas». Nora se volvió hacia él y le dijo, «Deja de armar un escándalo, Cherry. Si podemos encontrar a tu hermano, estoy dispuesto a renunciar a todo lo que tengo, y mucho menos a la empresa». Se dio cuenta de cuánto lo amaba mamá. Los ojos de Pete se enrojecieron y rápidamente tomó la mano de Nora. Capítulo 28. El paradero de su hijo Pete quería decir la verdad, pero si Nora supiera la verdad ahora, definitivamente se los llevaría a él y a su hermana y dejaría a su padre aquí solo. Aunque siempre iba en contra del tirano, Justin seguía siendo un padre cualificado. Todavía recordaba cómo el tirano siempre lo llevaba al trabajo y a todas sus reuniones cuando era un bebé. Al ver que mamá estaba a punto de firmar el acuerdo, en esa fracción de segundo, Pete de repente tomó el vaso de leche que tenía al lado y lo derramó todo sobre los papeles. Nora solo había escrito una palabra cuando la leche empapó los papeles. La tinta se corrió inmediatamente, invalidando obviamente el acuerdo. Henry maldijo enojado, «¿Qué estás haciendo, pequeño bastardo?» Pete sostuvo el vaso con una mirada inocente y respondió, «Se me resbaló la mano». Al escuchar su respuesta, Angela dio un paso adelante enojada y levantó la mano de inmediato. «Pequeño bastardo, lo hiciste a propósito. Voy a matarte». Nora se inclinó, lo levantó y lo abrazó protectoramente. Con una mirada siniestra, ella espetó, «¿Cómo te atreves?». Lisa se preparó y detuvo a Angela.
Estoy segura de que no lo hizo a propósito, Ángela. Irene también estiró el brazo con ansiedad. ¿Por qué hablas en serio con un niño de 5 años, Henry? Es solo un contrato. Simplemente imprima otra copia. Henry estaba terriblemente furioso. Estaba a punto de conseguir el acuerdo, pero un niño de 5 años lo había arruinado todo. Wendy rechinó los dientes con furia. Sin embargo, logró ser más racional y ordenó: vuelve con los Smith y reimprime el acuerdo. Nora entrecerró los ojos. Miró a su hija en brazos y dijo: primero enviaré a Cherry de regreso al hotel. Incluso si fuera por encontrar a su hijo, no había manera de que dejara que su hija sufriera algún daño. Henry se burló: seguro que estás siendo bastante protector con una niña que ni siquiera vale unos pocos dólares. Te esperamos en The Smiths. Nora salió con Pete en brazos. Wendy empujó a Ángela ligeramente y le dijo: toma el auto y sigue a tu hermana hasta el hotel, Ángela. Tu papá y yo tomaremos un taxi de regreso a casa. Ángela pisoteó y preguntó: mamá, ¿por qué? Wendy bajó la voz y respondió: ¿qué pasa si no viene después de regresar al hotel? Ve y manténla vigilada. Solo entonces Ángela finalmente se dio cuenta de lo que quería decir y rápidamente persiguió a Nora. De camino al hotel, Pete se sentó en el asiento trasero del coche, con la mirada baja, sumido en una profunda reflexión. Solo había interrumpido temporalmente a mamá para que no firmara el acuerdo hace un momento. Si quisiera destruir los planes de los malos, tendría que pensar en otra solución. En silencio tomó su teléfono celular y le envió un mensaje de texto a Cherry: Cherry, ¿estás ahí? Es urgente. Cherry respondió muy rápidamente: estoy aquí, ¿qué pasa? Con la mirada baja, Pete continuó enviándole mensajes: usa el celular de papá y envíale un correo electrónico anónimo a mamá, hazlo rápido. El contenido del correo electrónico es: los ojos felinos de Nora estaban ligeramente abatidos. Parecía imperturbable, pero en realidad, hacía tiempo que las olas se agitaban en su corazón y se sentía terriblemente inquieta. ¿Le diría realmente su padre dónde estaba su hijo después de que ella firmara el acuerdo? Todavía estaba pensando en eso cuando de repente su teléfono celular vibró. Lo recogió casualmente, pero después de mirarlo, de repente se quedó paralizada. Un correo electrónico anónimo yacía tranquilamente en su buzón. Solo había unas pocas palabras en el correo electrónico: conozco el paradero de su hijo. No firmes el acuerdo. La mirada en los ojos de Nora se volvió fría de inmediato. ¿Quién le había enviado el correo electrónico? Colocó el teléfono horizontalmente en su regazo. Sus dos dedos fríos, pálidos y delgados rápidamente lo golpearon mientras intentaba rastrear la ubicación del remitente. De repente, sus ojos se abrieron en estado de shock y sus manos se retiraron abruptamente. Eso estuvo tan cerca. Fue una suerte que se hubiera detenido a tiempo. Un poco más y su teléfono celular habría sido apagado a la fuerza y dejado inservible. ¿Quién exactamente le había enviado el correo electrónico? De hecho, lograron que, el hacker de renombre internacional, les escribiera un software de firewall. Valía la pena considerar la autenticidad del contenido del correo electrónico, pero lo más importante era que de repente le había dado una llamada de atención. Los dedos largos y delgados de Nora tamborilearon contra el asiento del automóvil mientras pensaba en todo lo que había sucedido durante esta semana después de su regreso a Estados Unidos. Tanto los Gray como los Smith parecían tener un gran interés en la pequeña empresa que su madre le había dejado. Definitivamente había secretos que ella desconocía escondidos en la empresa. El coche llegó rápidamente al hotel. ¿Qué? ¿Ya no firmarás el acuerdo? Ángela gritó bruscamente: ¿ya no quieres buscar a tu hijo? Nora arqueó una ceja y se burló: no soy estúpida. ¿Qué pasa si papá me da información falsa después de firmar el acuerdo? ¿Cómo se supone que voy a saber si es verdad o no? Ángela pisoteó con ira. Nora, ¿cómo puedes incumplir tu palabra? Nora tomó la mano de Pete, con la mirada baja, dijo fríamente: ¿quieres que te haga compañía? Seguro. Dile que busque a mi hijo y que me lo traiga primero. Después de dejar atrás esas palabras, tomó la mano de Pete y caminó directamente hacia el hotel.
Apenas había dado un par de pasos cuando de repente escuchó a alguien exclamar, «¡Despierta! ¡Despertar!». Su aguda intuición como médico la hizo mirar hacia arriba abruptamente. De inmediato, vio a un hombre de mediana edad desplomado a un lado. Su rostro se había puesto pálido y claramente ya no respiraba. Nora le dijo a Pete, «Primero sube tú sola, Cherry. Iré y echaré un vistazo». En el último piso del hotel. Cherry estaba peinando el cabello de su Barbie recién comprada. Justin estaba sentado en el sofá junto a ella y miraba solemnemente su teléfono celular. Q, el hacker internacional, en realidad había intentado burlar el firewall de su teléfono celular hace un momento. No sabía cuál era el propósito de Q al hacerlo. Mientras reflexionaba sobre ello, Cherry eligió un vestido tutú rosa de la fila de vestidos de princesa de Barbie y preguntó, «¿Cómo se ve este, papá?». Justin, que no se atrevía a mirar, respondió, «Es pasable». «¿Qué pasa con este? Tiene tantas perlas y es brillante». «Servirá». «Papá, eres tan condescendiente, ni siquiera lo miraste». Justin levantó la vista y vio a su hijo con las manos en las caderas. Se veía muy adorable y muy parecido a una princesita con las mejillas hinchadas por la ira. Aunque a Justin le gustaba que su hijo fuera alegre, todavía estaba cegado por su apariencia. Así, simplemente se levantó y fue al estudio. «Iré y terminaré un trabajo». Necesitaba algo de tiempo a solas. Intentó con todas sus fuerzas convencerse a sí mismo de aceptarlo. Al final, se consoló diciéndose que mientras su hijo no usara un vestido de princesa, todo estaría bien. En ese momento, Lawrence entró y le dio su informe. Dijo respetuosamente, «Señor Hunt, hemos vuelto a investigar a la señorita Smith». Justin se enderezó y dijo fríamente, «Dime». Nora Smith ha sido gorda desde que era niña. Debido a problemas de salud, no fue mucho a la escuela. Hace 5 años, no pudo soportar la soledad y quedó embarazada de un hombre desconocido antes de casarse. Después dio a luz a una hija. Se dice que los Grises estaban muy disgustados por eso, por lo que los Smith tuvieron que enviarlos al extranjero para salir del ojo público. Lawrence frunció el ceño después de terminar de repasar la información básica. Sin embargo, hay algo muy extraño. No hay ninguna información sobre la señorita Smith durante sus 5 años en el extranjero. Es como si alguien hubiera borrado todas las huellas. Anti se había hecho famoso hace 3 años. Era muy difícil para alguien conseguir medicamentos en solo 2 años. Además, su técnica era tan inmaculada que debió haber practicado mucho. Lawrence continuó y dijo, «Pero una cosa es segura, Nora Smith nunca aprendió medicina. Por lo tanto, casi podemos descartar la posibilidad de que ella sea Anti». Justin estaba un poco decepcionado. En ese momento, Lawrence de repente escuchó una voz en sus auriculares. Después de escuchar, su expresión cambió ligeramente. Algo salió mal en el lobby del hotel. Capítulo 29. Primeros auxilios. Justin preguntó solemnemente, «¿Qué pasó?». Lawrence explicó, «Un invitado se desmayó en el vestíbulo. Según el encargado del vestíbulo, ya no respira. Ya llamaron al 911. Un médico estaba cerca, por lo que actualmente le están brindando primeros auxilios». Los huéspedes del Hotel Finest eran ricos o gozaban de una alta posición social. El hotel también sería responsable si sucediera algo, por lo que Justin inmediatamente le ordenó, «Ve y echa un vistazo». «Sí, señor». Después de que Lauren salió, Justin salió del estudio y descubrió que su hijo no estaba en la sala de estar. Él preguntó, «¿Dónde está Pete?». La niñera respondió, «Fue al lado». Justin estaba desconcertado. Un presentimiento surgió en él. En la suite de al lado. Chester señaló la montaña de ropa amontonada en el sofá y anunció, «Esto es para ti». Cherry exclamó, «¿Todos ellos?». «Sí, fui a algunas tiendas de ropa para niños y conseguí que me dieran uno de cada diseño en tu talla». Chester la rodeó varias veces y le preguntó, «¿Puedes regañarme un poco menos en el juego en el futuro?». Cherry miró a su pobre tío y parpadeó. «Voy a tratar de». Cada vez que empezaba a jugar,
inmediatamente se transformaba incontrolablemente en un pequeño ogro. Sin embargo, esto realmente no fue culpa suya, porque fue su tío quien simplemente era demasiado malo. Cherry suspiró y rebuscó casualmente entre la ropa. Mientras lo hacía, de repente sacó un vestido tutú de princesa rosa. Deben haberlo empacado por error. Chester se acercó para dejar el vestido a un lado, pero en lugar de eso vio que los ojos de su sobrino se iluminaban. «Esto es hermoso». Chester estaba perplejo. Cherry dijo, «Me lo voy a probar». Para desempeñar el papel de su hermano, la obligaron a vestirse como una marimacho todos los días. Esto había perjudicado seriamente su apariencia. Cherry entró al dormitorio, se puso el vestido y se miró de izquierda a derecha en el espejo. Fue en ese momento que de repente sonó su teléfono celular. Ella contestó. «Hola, Pete». Pete dijo, «Volvamos ahora mismo, Cherry. Usaste el teléfono de papá para enviar un correo electrónico hace un momento, así que tengo que eliminar los rastros o él descubrirá lo contrario». «De acuerdo, corazón negro». Cherry salió del dormitorio. Estaba a punto de irse cuando vio a Justin salir de su suite y a punto de acercarse. Entró en pánico y dijo, «Estoy en casa del tío Chester, pero papá viene ahora». Pete, que estaba escondido en el hueco de la escalera, asomó la cabeza. Si papá se llevara a Cherry con él, probablemente tendrían que esperar otra oportunidad para volver a cambiar. Sin embargo, si eso sucediera, aumentaría la probabilidad de que papá se enterara del correo electrónico. Pete decidió apostar por el coeficiente intelectual de su tío. Pete de repente salió corriendo de la escalera y gritó, «¿Papá?». Justin, que estaba a punto de tocar la puerta, quedó desconcertado por un momento. Miró hacia la fuente de la voz y descubrió que Pete estaba cerca con un vestido de princesa. La vista sorprendió a Justin. Con expresión preocupada, llevó a Pete de regreso a su suite. Después de que los dos entraron, Cherry abrió la puerta silenciosamente, corrió hacia las escaleras mientras sostenía su vestido y bajó las escaleras. Un Chester atónito quedó clavado en el suelo. ¿Su sobrino se había ido a casa con un vestido de princesa? Después de un tiempo, de repente pensó en algo y corrió hacia la casa de al lado presa del pánico. «Justin, fui yo quien compró el vestido, pero escúchame. No es lo que estás pensando». ¡Bam! Justin cerró la puerta de golpe y apretó los dientes mientras decía, «Aléjate de mi hijo». Chester se quedó sin palabras. «Soy inocente». Él pensó. Después de excluir al culpable de todo esto, Justin se volvió para mirar a su hijo y lo observó seriamente. Pete llevaba un vestido de princesa y tenía una diadema rosa en su pelo corto naturalmente ondulado. Sus exquisitos rasgos faciales, así como la forma suave y práctica en la que había peinado el cabello de Barbie hoy. Las dudas finalmente se formaron en la mente de Justin y preguntó, ¿de verdad eres mi hijo? Pete asintió seriamente. Justin preguntó de repente, ¿qué te regalé para tu cumpleaños cuando tenías 3 años? Pete guardó silencio por un momento antes de responder, francés para niños, primeras 100 palabras e introducción a la programación. ¿Cuánto dinero de Navidad te dio la abuela el año pasado? $2 millones. Al ver la mirada de duda de Justin, Pete no pudo evitar sentirse un poco mal. Se puso el vestido y dijo, «Iré a cambiarme». Justin vio a su hijo entrar al dormitorio, pero incluso después de pensarlo por un rato, simplemente no pudo evitar sentir que algo no estaba bien. De repente se acercó y abrió la puerta. No había nadie en el dormitorio, pero se podía oír el sonido del agua corriendo en el baño. Probablemente su hijo estaba orinando. Desde que Pete cumplió 5 años, se negó a dejar que lo bañara más. Justin se acercó. El jefe de la digna familia número 1 de los Estados Unidos, con su altura de 6'2", se paró en secreto en la puerta y miró hacia el baño. Realmente era su hijo. No había sido reemplazado. Si bien se sintió aliviado, en realidad se sintió un poco decepcionado. Qué lindo sería si la que pasó tiempo con él antes hubiera sido una hija. Después de hacer sus necesidades, Pete se giró y vio a Justin mirándolo. Sus miradas se encontraron y los dos permanecieron en silencio durante un largo rato. Por fin, Pete frunció el ceño y dijo:
¡Qué pervertido! Salió con desdén y dijo, «Papá, deberías ir a ver a un psiquiatra». En el vestíbulo de abajo. Nora miró al hombre que se había desplomado. Estaba inmóvil y parecía que ya no respiraba. «Soy un estudiante de medicina. Hazte a un lado, le haré RCP». Ángela también se había acercado corriendo. Sacó un trozo de papel para tapar la boca del hombre y luego comenzó a realizarle RCP. A primera vista era obvio que el hombre que se había derrumbado era rico o disfrutaba de un alto estatus social. Si ella lo salvaba, definitivamente sería recompensada generosamente. Sin embargo, incluso después de realizar compresiones torácicas durante 2 minutos, el hombre siguió sin mostrar respuesta. Nora la empujó a un lado. «Déjame ver». Ángela, que fue apartada, frunció el ceño y gritó enojada. «¿Para qué? Nora, no eres doctora. No pierdas el tiempo que puedo utilizar para salvarlo». Nora rápidamente presionó el pecho del hombre varias veces. Sufría neumotórax a tensión. Esta era una condición aguda. Como había acumulación de líquido en el tórax, realizarle RCP fue inútil. Cuando llegue la ambulancia, probablemente ya será demasiado tarde. Necesitaba una cirugía de drenaje torácico inmediata. Cuando vio que Nora la ignoraba, Ángela gritó aún más enojada, «Ya lo entiendo. ¿Estás tratando de ganarte un favor porque parece importante? Vamos, llévatela. No pierdas el tiempo que puedo utilizar para salvarlo. No puedo continuar con la RCP si ella está aquí». La mujer de mediana edad arrodillada junto al hombre miró a Nora cuando escuchó las palabras de Ángela. Ella dijo, «¿No eres médico? Entonces apártate del camino». Nora hizo oídos sordos a sus palabras. Se levantó y corrió hacia la recepción. Después de pedirles el botiquín de primeros auxilios, regresó rápidamente. Sacó guantes y alcohol isopropílico, se sacó un cuchillo de pelar de la cintura y esterilizó las herramientas. Luego, abrió la camisa del hombre, presionó la línea media clavicular de su segundo espacio intercostal y hundió el cuchillo sin dudarlo. ¡Derrame! La sangre brotó de la herida, asustando a todos a su alrededor para que retrocedieran. Sin embargo, el hombre en el suelo todavía no mostró ninguna respuesta. «¡Asesinato! ¡Asesinato!». Ángela, con los ojos brillantes, gritó, «¡Llamen a la policía! ¡Arréstenla!». Había intentado todos los medios posibles para deshacerse de ese maldito gordito, pero no esperaba que realmente se autocombustiera. Justo cuando Ángela estaba toda engreída y triunfante, su expresión de repente se congeló. Capítulo 30. Está vivo. Está vivo. La multitud que los rodeaba se enfureció. La esposa del hombre también gritó, «¿Qué estás haciendo?». Pero al momento siguiente, el hombre, que había estado inmóvil, de repente empezó a respirar de nuevo. «Cállense todos». Al ver que la ambulancia aún no había llegado, Nora sacó un tubo de infusión del botiquín de primeros auxilios e insertó un extremo en la cavidad torácica del paciente. El otro extremo se insertó en un guante de látex. Cortó una abertura ligeramente menor que media pulgada de ancho en el extremo duro del guante. Esto debía actuar como una trampilla para permitir que el aire del interior de la cavidad torácica se descargara fácilmente y al mismo tiempo evitara la entrada de aire exterior. La respiración del hombre en el suelo gradualmente se fue estabilizando. «Está vivo. Está vivo». La gente a su alrededor comenzó a aplaudir mientras la esposa del hombre también exhaló un suspiro de alivio. Cayó de culo al suelo como si acabara de escapar por los pelos de la muerte mientras repetía, «Gracias, gracias». Todavía no había mucha expresión en el rostro de Nora. El paciente estaba bien ahora. Estaría bien una vez que llegara la ambulancia y lo llevara al hospital. Se levantó para irse, pero en ese momento, Ángela gritó con fuerza, «¿Gracias?». Una simple reanimación cardiopulmonar podría haberlo salvado, pero ella insistió en operarlo. Todos quedaron desconcertados. «¿Qué?». Ángela sacó su identificación de estudiante y dijo, «Estoy en el último año de la Facultad de Medicina de mi universidad y pronto estoy a punto de realizar mi pasantía». Este caballero obviamente perdió el conocimiento temporalmente y entró en shock.
La RCP habría sido suficiente para resucitarlo. Nora, ¿cómo pudiste operarlo en esas circunstancias caóticas? Ella reprocha. Todas las operaciones deben realizarse en condiciones estériles. ¿Sabes cuántos gérmenes y bacterias hay aquí? ¿Qué pasa si su herida se infecta? La esposa del hombre no creyó en su opinión unilateral. Pero no funcionó incluso cuando realizaste RCP durante tanto tiempo. Fue esta joven la que ayudó a mi marido a respirar de nuevo. Ángela se burló, la RCP necesita tiempo para que se muestren los efectos. ¿Cómo es posible que mejore en 2 minutos? Si ella no me hubiera detenido, su marido estaría totalmente bien ahora. No habría tenido que perder tanta sangre. La esposa del hombre frunció el ceño. No sabía mucho sobre medicina, por lo que se sintió un poco insegura. Sin embargo, ella no dijo nada. Ángela volvió a hablar. Ella dijo, lo que es más, ni siquiera es doctora, probablemente fue lo suficientemente audaz como para perder el tiempo porque vio algunos episodios de algún drama médico de televisión. La esposa miró a su marido, que todavía yacía en el suelo, respirando tranquilamente. Luego, miró a Nora con incertidumbre y le preguntó, ¿realmente no eres médico? Nora encontró todo el asunto terriblemente estúpido. Ella dijo con frialdad, ¿importa si soy médico? El caso es que todavía está vivo. Ángela respondió agresivamente, por supuesto que importa. No necesitaba ser operado. Todo es porque fingiste saber más de lo que realmente sabes y te equivocaste. Nora bostezó. Todo quedará claro cuando llegue la ambulancia. A menos que ella expusiera su identidad como Anti, esta gente nunca le creería, sin importar lo que ella dijera. Ángela se burló y dijo, entonces será mejor que no te vayas, ¿por qué no te quedas aquí y pruebas tu inocencia? Señora, le aconsejo que llame a la policía ahora. Esto es un asalto. Mientras hacía ruido, la ambulancia llegó elegantemente tarde. Los paramédicos bajaron apresuradamente la camilla. Un médico que los había seguido hasta aquí rápidamente corrió frente al paciente. Después de realizar un examen de cuerpo completo, preguntó sombríamente, ¿quién le prestó los primeros auxilios? El rostro de Ángela se iluminó. Señaló a Nora y respondió, ella fue la que lo hizo. Ella es simplemente una idiota que ni siquiera ha ido a la escuela. ¿Cómo se atreve a operar a otra persona? La expresión del doctor instantáneamente se volvió vacilante cuando dijo eso. Él preguntó, ¿nunca antes había ido a la escuela? Entonces, ¿cómo aprendiste tus habilidades médicas? Antes de que Nora pudiera responder, Ángela volvió a hablar. Ella se burló. Probablemente simplemente copió ciegamente lo que hicieron en la televisión. Doctor, es ilegal tratar la enfermedad de alguien sin el conocimiento adecuado, ¿verdad? Tan pronto como dijo eso, vio una expresión de asombro en el rostro del médico. Exclamó, ¿realmente puedes realizar una operación de drenaje torácico tan perfecta cuando no has estudiado medicina profesionalmente antes? Y tú también eres muy joven, debes ser un genio. La expresión triunfante de Ángela de repente se congeló. ¿Qué? ¿Un genio? ¿Alguien como Nora era siquiera digno del título de genio? Las comisuras de los labios de Nora se contrajeron un poco. Cualquier médico conocería este sentido común de primeros auxilios. ¿Cómo es que eso la convirtió en un genio? Junto a ellos, la esposa del hombre entendió inmediatamente después de escuchar su conversación. Ella dijo, doctor, sobre el estado de mi marido. El médico dijo, lo habríamos tratado de la misma manera incluso si lo hubieran enviado al hospital. Es solo que el equipo sería más profesional. No hay botellas de drenaje torácico aquí, por lo que solo podía arreglárselas como lo hizo. Además, fue una suerte que la operación se realizara a tiempo. De lo contrario, debido a su incapacidad para respirar, una vez que la asfixia se hubiera prolongado durante mucho tiempo, sus órganos internos habrían sufrido daños. Después de que el médico terminó la explicación, pidió a los demás que llevaran al paciente a la ambulancia. Solo después de que la esposa del hombre subió a la ambulancia, de repente se dio cuenta de que aún no le había dado las gracias al salvador de su marido. Sin embargo, cuando se giró, ya no pudo encontrar ningún rastro de Nora entre la multitud. Cuando Lawrence bajó,
La ambulancia ya se había marchado. Después de enterarse de lo sucedido por parte del personal de servicio, Lawrence preguntó, ¿sabe quién es el paciente? El personal de servicio respondió, es el señor Anderson del segundo piso más alto. ¿Señor Anderson? Lawrence de repente se dio cuenta de algo. Sus ojos se abrieron y rápidamente tomó su teléfono celular y llamó a Justin. Él dijo, señor Hunt, esto es terrible. La persona que se sentía mal hace un momento es el señor Simon Anderson. Los Anderson de Nueva York y los Hunt habían mantenido relaciones cercanas durante generaciones. Ahora que Simon estaba hospitalizado, era una cortesía común que Justin lo visitara. Justin dijo inmediatamente, voy a bajar. Fue al estudio para ver cómo estaba Pete, que estaba leyendo. Parecía haber vuelto a su temperamento taciturno en el pasado. Después de notificarle a Pete que iba a salir, Justin se fue. Antes de salir de la suite, sin decir palabra, recogió el vestido que su hijo había dejado a un lado y lo arrojó a la basura mientras salía. En el hospital. Cuando llegó Justin, Simon todavía estaba siendo operado. Su esposa, Melissa Anderson, estaba sentada en el banco fuera del quirófano, con su rostro bien cuidado lleno de preocupación. Justin se acercó y la saludó. Tía Melissa. Los ojos de Melissa enrojecieron cuando lo vio. Ella dijo, se apresuró a venir aquí porque escuchó que alguien en California tenía noticias sobre su hermana mayor. Pero cuando se enteró de que su hermana tal vez ya había muerto hace 23 años y solo había dejado una hija, de repente enfermó y casi muere. Hace más de 20 años, la hija mayor de los Anderson se había escapado de casa. Desde entonces desapareció sin dejar rastro. A lo largo de los años, los Anderson la habían estado buscando por todas partes. Justin la consoló y le dijo, el tío Simon estará bien. Ya acabo de hablar con los médicos. Dijeron que recibió tratamiento oportuno, por lo que ya no corre peligro. Al mencionar eso, Melissa dijo inmediatamente, Justin, fue una joven la que salvó a Simon hoy. Estamos profundamente en deuda con ella. ¿Puedes descubrir quién es ella? Cuando la condición de Simon se estabilice, me gustaría hacerle una visita y agradecerle. Justin asintió. Después de que sacaron a Simon del quirófano y su condición se estabilizó, Justin regresó al hotel con Lawrence. Cuando salían del auto, Lawrence dijo, señor Hunt, vayamos a la sala de control y revisemos las cámaras para ver quién es esa alma bondadosa. Capítulo 31. Anti. Justin pensó en el genio que el médico había elogiado cuando estaban en el hospital hace un momento y asintió con gran interés. Bueno. Desafortunadamente, tan pronto como los dos entraron al vestíbulo, uno de sus asistentes se acercó. En voz baja, dijo, señor Hunt, tienes invitados de tu casa familiar. Han subido al último piso. La expresión de Justin cambió drásticamente cuando escuchó esto. Caminó hacia el ascensor y, con expresión sombría, preguntó, ¿cuándo llegaron? Subieron hace 5 minutos. Después de todo, el hotel pertenece a los Hunt, por lo que la recepción y el gerente del lobby no pudieron detenerlos. Un montón de inútiles. Justin maldijo enojado y entró en el ascensor. Lawrence dejó escapar un suspiro silencioso. De todos modos, no sería de ninguna ayuda con la situación de arriba, así que fue solo a la sala de control. En la suite presidencial del último piso. Pete, cuyos ojos estaban rojos, apretó los puños y miró a la gente frente a él. Más de una docena de guardaespaldas vestidos de negro de ambos partidos se miraban unos a otros mientras se enfrentaban. Chester, que tenía una expresión horrible en el rostro, se paró entre ellos y Pete. Él dijo, ¿qué estás haciendo, Howard? Justin no te dejará ir cuando regrese. Howard Hunt, el hombre frente a él y también su primo segundo, tenía ojos siniestros y una nariz aguileña. Sonrió siniestramente y dijo, esto no tiene nada que ver contigo, Chester. Apartese del camino. Estoy aquí por orden del abuelo para traer a ese pequeño bastardo irrespetuoso de regreso a la casa familiar. A Chester no le agradó. Sea lo que sea que quieras hacer, hazlo solo cuando Justin regrese aquí, no puedes llevártelo ahora.
La expresión de Howard se volvió fría y dijo, «No pienses demasiado en ti mismo, Chester. ¿Qué te hace pensar que tienes voz y voto cuando la familia te importa un carajo? Piérdase». Chester estaba tan furioso que su rostro se sonrojó. La única razón por la que podía jugar todo el día era que Justin le había quitado toda la presión. Además, su sobrino era incluso el líder de su equipo. ¿Cómo podría ignorar lo que estaba pasando? Dijo furiosamente, «No te dejaré». Howard hizo crujir sus nudillos de inmediato. A primera vista era obvio que era muy hábil peleando. «Entonces no me culpes si no me contengo». Tan pronto como dijo eso, una voz helada les llegó. «¿Quién estás planeando no reprimirte?» Su voz, que era tan baja y profunda como el timbre de un violonchelo, carecía de emociones. Eso hizo que Howard se pusiera rígido, e inmediatamente retiró los puños y le dedicó al hombre que caminaba una sonrisa congraciadora. «¿Has vuelto, Justin?» La forma grande y alta de Justin se paró frente a Chester y Pete y los bloqueó de Howard. Su mirada sin fondo se posó en Howard, y el lunar en el rabillo del ojo exudaba intenciones asesinas cuando preguntó, «¿Quién dijo que podías venir aquí?» El miedo brilló en los ojos de Howard. Se tocó la nariz y respondió con una sonrisa, «Yo tampoco soy tan valiente como para venir aquí y meterme contigo, Justin, pero estas son órdenes del abuelo. Dijo que ya que regresaste con ese chico irrespetuoso, entonces deberías regresar a la casa familiar. De esta manera, también podrás discutir cómo se debe castigar a Pete». Un Justin sombrío dio un paso adelante. «¿Por qué tiene que ser castigado?» Howard estaba tan asustado que dio un paso atrás. «¿Por qué finges ignorancia, Justin? Hay algo mentalmente mal con ese chico. ¿Qué tan amable fue la tía abuela con él? Pero solo porque discutió un poco con ella, la empujó por las escaleras y le provocó una hemorragia cerebral. Incluso ahora, sigue en el hospital con su vida en peligro. Alguien tiene que responder por esto». Una familia numerosa tenía un gran poder. La razón por la que los Hunt pudieron mantener su posición en la cima de Estados Unidos fue que tenían talentos en todas las industrias. La residencia permanente de Justin estaba en Nueva York, pero la casa familiar siempre había estado en California. Durante las vacaciones, los Hunt regresaban y se reunían. También se llevaron a cabo medidas disciplinarias contra los miembros de la familia en el domicilio familiar. Justin siempre había respetado a su tío abuelo que velaba por la casa familiar. Howard era nieto de su tío abuelo. Él era quien tendría que asumir la responsabilidad de velar por la casa familiar en el futuro. Justin entrecerró sus ojos helados. «Te lo dije, no fue Pete». Howard se encogió de hombros. «¿Tienes alguna prueba? Porque tenemos testigos. Además, Pete estaba en el piso de arriba cuando sucedió. Había señales de que los dos estaban teniendo una disputa». Justin apretó la mandíbula. «Ya estoy buscando a la doctora Anti para que le eche un vistazo a la abuela». Howard frunció el labio. «No es fácil encontrar a Anti». Justin dejó escapar un resoplido frío. «La arrastraré de regreso aquí incluso si eso es lo que tengo que hacer». «Justin, como te vas a quedar aquí con Pete, mi lado de la familia ha estado incitando a todos y causando mucha insatisfacción entre ellos». Howard lanzó una mirada desdeñosa a Pete y prosiguió. «Además, ¿quién sabe de dónde vino ese chico? Tampoco sabemos quién es su madre. Además de eso, incluso es un enfermo mental. Ni siquiera nosotros estamos convencidos de que él se convierta en su heredero, y mucho menos todos los demás de mi lado de la familia. El abuelo me pidió que hablara contigo. Aún eres joven y saludable, Justin. ¿No sería lindo tener otro hijo? En cuanto a Pete, simplemente renuncia a él». Callarse la boca. Los ojos de Justin brillaron con intenciones asesinas y advirtió, «Pete es mi hijo y es el único hijo que tendré». Howard se sintió intimidado por su presencia. Como quienes vigilaban la casa familiar, su familia inmediata tenía un estatus muy alto entre los Hunt. Incluso todos los jefes de familia anteriores tuvieron que tratarlos con cortesía. Sin embargo, su abuelo había mencionado antes que Justin era diferente de los anteriores jefes de familia. Tenía otras identidades, así que no debían meterse con él.
Howard también respetaba, e incluso temía un poco, a Justin. Pero cuanto más era así, más sentía que Pete, como hijo suyo, no era lo suficientemente destacado. Howard guardó silencio por un momento. Luego, dio un paso atrás y bajó la cabeza y dijo: «Mi lado de la familia está haciendo mucho ruido. A más tardar el próximo fin de semana, el abuelo tendrá que celebrar una reunión familiar. Si para entonces no puedes demostrar su inocencia, los Hunt expulsarán a Peter Hunt de la familia». Después de decir eso, dio media vuelta y se fue. Chester, presa del pánico, preguntó: «¿Qué hacemos, Justin?». Justin, que tenía una expresión sombría en su rostro, no respondió. La solución más ideal era encontrar a Auntie y hacer que demostrara la inocencia de su hijo. Pero si no podían encontrarla, bajó la mirada desapasionadamente, con los ojos fríos. Si no hubiera sido por su padre, quien había insistido en que él cuidara de la familia, no se habría molestado con una presencia insignificante como la de los Hunt. Pero ahora, ¿realmente tuvieron el valor de expulsar a su hijo de la familia? En ese caso, ya era hora de que alguien más ocupara el lugar de la familia número 1 en Estados Unidos. Una mirada aguda cruzó por los ojos de Justin. Se giró hacia atrás y miró a Pete, con voz suave y apacible cuando dijo: «No hay nada que temer, Pete». Pete bajó la cabeza y entró al estudio. No tenía miedo. Pero la bisabuela realmente lo había tratado muy bien. Esa fue también la razón por la que no había dicho nada sobre los tutores que ella había enviado, a pesar de que eran problemáticos. Se había quedado callado porque no quería manchar el nombre de la bisabuela. Después de todo, su vida todavía estaba en peligro, por lo que no tenía forma de defenderlo. Tampoco quería que muriera la bisabuela. Chester regresó a la suite de al lado mientras miraba la vista trasera de su pequeño sobrinito abatido. Dejó escapar un suspiro y se conectó al juego. Inicialmente pensó que el líder de su equipo se sentía deprimido, pero lo que vio fue que Sweet Cherry estaba actualmente activa en el juego. Quedó desconcertado por un momento. Luego, se conectó al chat de voz de la otra parte y dijo: «Aquí estaba yo, pensando que te sentías deprimido, ¿no esperaba que todavía estuvieras de humor para jugar?». Abajo, Cherry, que estaba sentada en el sofá, parpadeó cuando lo escuchó. Ella preguntó: «¿Por qué debería estar triste? ¿Qué le había pasado a Pete?». Chester respondió: «Eso es cierto, no te preocupes, tu padre definitivamente encontrará a Auntie y demostrará tu inocencia». Cereza estaba confundida. Capítulo 32. Exponiendo su propia identidad, Pete había llamado al tío Chester un organismo unicelular antes, por lo que Cherry felizmente lo buscó en busca de información con tranquilidad. Después de enterarse de lo que había sucedido, Cherry quedó estupefacta. ¿Por qué Pete fue tan desafortunado? Primero, fue intimidado por sus tutores, y ahora, incluso lo estaban difamando. Mientras tanto, su vida. Aunque mamá siempre estaba durmiendo, parecía que nunca había tenido que sufrir la crueldad de nadie desde que nació. ¿Alguien podría decirle por qué de repente sintió ganas de transformarse en una niña lamentable acosada por todos? Ella se había desviado. Aún así, no era de extrañar que mamá dijera que las familias numerosas eran un problema y le prohibiera decirle a nadie que ella era la doctora. Auntie. Cherry colgó apresuradamente y le envió un mensaje de texto a su hermano: «Te voy a contar un gran secreto, Pete». En el estudio, Pete, con la cabeza gacha, respondió tras ver el mensaje en el teléfono: «¿Qué pasa?». Cherry respondió: «El tío Chester dijo que papá ha estado buscando a Auntie». En ese caso, ¿sabes quién es Auntie? Pete inmediatamente entendió algo cuando vio su mensaje. Como era de esperar, un segundo después, Cherry envió otro mensaje: «Auntie es mami». Los ojos de Pete se abrieron mientras miraba el mensaje. De repente recordó que mamá le había dicho que subiera las escaleras primero cuando regresaban esta tarde. Después de eso, había ido a tratar al paciente que se había derrumbado. Estaba a punto de enviarle otro mensaje a Cherry cuando ella le envió un mensaje de voz. Sonaba como si estuviera escondida en el baño y susurrando. Ella dijo:
Mami ha estado diciendo que papá es problemático y que no quiere tratar la enfermedad de la bisabuela porque tiene miedo de verse arrastrada a sus disputas familiares. ¿Qué debemos hacer? Abajo, la pequeña Cherry se sentó en la taza del inodoro y apoyó la barbilla en la palma, sintiéndose terriblemente preocupada. ¿Qué podría hacer para que mamá tratara la enfermedad de la bisabuela? En ese momento, su teléfono celular vibró. La respuesta de Pete fue muy tranquilizadora. Eso es fácil. En el estudio, Nora, que vestía un camisón, se reclinaba perezosamente en la silla de una manera terriblemente cómoda, formando una vista muy descuidada. Sus dedos pálidos golpeaban ligeramente el teclado mientras destruía las imágenes de las cámaras de vigilancia de los acontecimientos cuando estaba prestando primeros auxilios de emergencia en el vestíbulo del hotel esta tarde. Tenía que mantener un perfil bajo. No debía permitir que nadie, especialmente el hombre de arriba, descubriera que tenía formación médica. Probablemente ya había empezado a sospechar cuando estuvieron en el quirófano la última vez. Nora se estiró. Estaba a punto de pensar en el correo electrónico anónimo que había recibido esta tarde cuando llegó un nuevo correo electrónico a su bandeja de entrada con un timbre. Nora entrecerró los ojos. Efectivamente, resultó ser otro correo electrónico anónimo. Haz algo por mí y enviaré a tu hijo a tu puerta. Opera a la anciana señora Hunt y cúrala. Nora estaba desconcertada. Se quedó mirando el correo electrónico durante mucho tiempo, como si quisiera acceder a través de Internet y atrapar al cerebro detrás de escena. El correo electrónico fue enviado de forma anónima, por lo que no pudo ver al remitente en absoluto. Ni siquiera podría hablar con ellos aunque quisiera. Solo podía elegir si quería creerlo o no. Si Justin Hunt fue quien envió el correo electrónico, entonces esta transacción tendría sentido. Además, la razón por la que no había querido hacer la operación inicialmente era que no quería problemas. Sin embargo, si realmente podía recuperar a su hijo, entonces un pequeño problema no sería un problema. Solo tendría que dormir un poco menos, eso era todo. Después de pensarlo, se levantó. Si quería tratar la enfermedad de la anciana señora Hunt, seguramente tendría que recurrir a Justin. Pero, ¿cómo iba a hacerle saber que sus habilidades médicas eran impresionantes sin revelar su identidad como Auntie? De repente miró la computadora. ¿Era demasiado tarde para intentar restaurar las imágenes de la cámara? En el estudio de arriba. Lawrence, con la cabeza gacha, dijo vacilante, las cámaras de vigilancia están rotas y hay señales de intrusión. Señor Hunt, ¿tiene un momento libre? Había conseguido que algunos piratas informáticos arreglaran las cámaras, pero no habían tenido éxito. Por eso, quiso pedirle a Justin que se ocupara personalmente del asunto. Un Justin hosco dijo, ¿me necesitas para algo tan trivial como eso? Lawrence bajó aún más la cabeza, sintiéndose terriblemente inútil. Había tantos piratas informáticos en Hunt Corporation, pero ni siquiera ellos podían manejarlo. Él sonrió tímidamente y dijo, estoy ocupado. Justin le dio una fría respuesta. Luego, se levantó y salió del estudio. Fue al dormitorio al lado del estudio y se paró frente a la puerta. Gritó, «Ya voy, Pete». Después de ser regañado por la gente de la casa familiar, Pete sin duda estaría de mal humor. Le había dado a su hijo algo de tiempo para que se calmara, pero no podía dejarlo solo en su habitación todo el tiempo. Por lo tanto, tenía la intención de tener una buena conversación de corazón a corazón con su hijo. Antes de abrir la puerta y entrar, miró a Lawrence y ordenó, «No hay visitas, no importa quién sea». Lawrence salió abatido. Era comprensible que Justin quisiera pasar algún tiempo con Pete después de que aparecieran esas personas de la casa familiar. Sin embargo, los Anderson también querían información sobre la persona que había salvado la vida de Simon. ¿Qué se suponía que debía hacer? Mientras dudaba, escuchó una disputa en la puerta. Cuando salió, vio a Nora parada en la entrada de la escalera discutiendo con los guardaespaldas. No puede entrar sin una cita previa, señorita Smith. Nora levantó la vista, sus ojos felinos algo intimidantes. Ella dijo, en ese caso, por favor pásame un mensaje. Diles eso, Auntie lo estaba buscando.
Lo había pensado detenidamente. Si eso significaba que realmente podía encontrar a su hijo, entonces exponer su propia identidad era la forma más rápida de organizar la cirugía, para que no causara problemas innecesarios. Pero antes de que pudiera decir lo que quería decir, Lawrence, aparentemente medio divertido, se acercó y la interrumpió. Él dijo, lo pensó bien y decidió venir a jugar con el señorito durante 2 horas, señorita Smith. Nora estaba desconcertada. Lawrence continuó y agregó, desafortunadamente, el señor Hunt está actualmente ocupado y hace un momento le dijeron que no recibiría visitas. A menos que Auntie apareciera de la nada, probablemente no habría nadie que pudiera resolver los problemas apremiantes del señor Hunt. Nora se quedó en silencio por un momento. Luego, dijo, entonces volveré mañana. Por cierto, dile que puedo tratar la enfermedad de su abuela. Después de decir eso, regresó a la escalera y bajó. Lawrence la miró desde atrás y suspiró. Le dijo al guardaespaldas que estaba a su lado, las chicas de hoy en día son muy proactivas. Mírala, para acercarse al señor Hunt, incluso puede atreverse a decir algo así. El guardaespaldas preguntó, ¿y si realmente pudiera tratar su enfermedad? Ya la he buscado. Nunca ha estado en contacto con medicamentos desde que era niña. ¿Cómo va a tratar su enfermedad? Nora originalmente había pensado que Justin bajaría a buscarla después de recibir su mensaje. Pero incluso hasta el día siguiente, no supo nada de él. Por lo que parece, su abuela probablemente no se encontraba en condición de urgencia. Como tal, Nora fue al hospital por la tarde para hacer un control de seguimiento a su tía. Fue directamente al piso VIP. En el pasillo, Lawrence se disculpaba con alguien. Dijo, lo siento mucho, señora Anderson. Alguien destruyó las imágenes de la cámara de vigilancia, por lo que no pudimos encontrar a nadie. La encontraré tan pronto como pueda. Melissa, con el ceño fruncido, estaba a punto de hablar cuando de repente vio una figura familiar que salía del ascensor. Se frotó los ojos y volvió a mirar. Esa figura con un andar perezoso pero firme, y ese rostro tan hermoso que casi parecía que estaba presumiendo, era difícil para cualquiera olvidarla una vez que la veían. ¿Quién más podría ser sino la mujer que había salvado la vida de su marido? Rápidamente empujó a Lawrence a un lado, dio unos pasos hacia adelante y agarró la mano de Nora. ¿Está trabajando en este hospital, señorita? Lawrence quedó estupefacto. Capítulo 33. Él lo sabe ahora. Nora no esperaba encontrarse aquí con la familia del hombre. Al ver la gratitud en el amable semblante de la mujer, ella respondió sin prisa, estoy aquí para visitar a unos familiares. Lawrence dio un paso adelante vacilante y preguntó con incertidumbre, ¿señora Anderson? Una Melissa sonriente hizo las presentaciones. Ahora todo está bien, señor Zimmer. Esta es la amable joven que salvó la vida de mi marido durante la emergencia de ayer. Lawrence miró a Nora sorprendido y le preguntó, ¿tienes formación médica? Nora arqueó una ceja. Parecía que Lawrence no se había tomado en serio lo que dijo el día anterior. Durante su conversación, salió Justin, que escuchó sus voces desde el interior de la sala. Al ver a Nora, se detuvo un momento. Luego preguntó, ¿eres tú quien salvó al tío Simón? La mirada en sus ojos mientras observaba a Nora de repente se volvió profunda e insondable, lo que hacía sentir como si alguien hubiera visto a través de ellos. Nora no sabía lo que estaba pensando, pero como se había topado con él, bien podría preguntarle sobre el asunto. Ella preguntó, ¿ha pensado en mi propuesta de ayer, señor Hunt? Justin frunció el ceño. ¿Qué propuesta? Nora se dio cuenta de que él no entendía lo que estaba diciendo. Miró deliberadamente a Lawrence y dijo con un poco de sarcasmo, ¿no le transmitió mi mensaje al señor Hunt, señor Zimmer? Tan pronto como dijo eso, la mirada disgustada de Justin se posó en Lawrence. Lawrence se secó las gotas de sudor de la frente y tragó saliva. Miró a Justin y le explicó, ayer, la señora Smith dijo que puede tratar la enfermedad de la anciana señora Hunt. Pero después de decir eso, no pudo evitar agregar, incluso si realmente tiene formación médica, señorita Smith,
probablemente la adquirió durante los 5 años que pasó en el extranjero, por lo que su experiencia médica es bastante corta. Le pregunté sobre la condición del señor Anderson. Su operación se considera una que está dentro de un alcance razonable de dificultad. ¿Pero sabe cuál es el estado de la señora Hunt? Nora enarcó una ceja y respondió con frialdad: ¿cómo sabrá si puedo hacerlo o no si no lo intentamos? Inmediatamente, Lawrence dijo: doctor, actualmente, Auntie es la única persona capaz de realizar su cirugía. ¿Un médico inexperto como usted, que es nuevo en la formación médica? Callarse la boca. La reprimenda de Justin hizo que Lawrence se estremeciera. Después de eso, Justin dio un paso adelante, miró a Nora y le preguntó: ¿cuándo estará libre, señorita Smith? No es aconsejable trasladar al paciente, por lo que tendremos que dirigirnos a Nueva York. Entonces, incluso tendría que ir a Nueva York. Como era de esperar, realmente fue muy problemático. Por otra parte, ¿había estado de acuerdo a pesar de que ella aún no había revelado su identidad? Ese hombre ciertamente era un poco narcisista, pero también bastante considerado, ¿no? Por primera vez, Nora no lo encontró tan monstruoso. Ella pensó por un momento y respondió: hagámoslo 2 días después. Necesitaba observar el estado de su tía durante otros 2 días. Justin asintió. Con voz profunda y suave, dijo: yo me encargaré del itinerario. ¿Tiene alguna petición? Fue un vuelo de 5 horas desde California a Nueva York. Nora pensó por un momento y perezosamente hizo su petición: tengo que dormir durante el vuelo, así que asegúrate de que haya silencio. Después de hablar, se dio la vuelta para irse. Sin embargo, Justin la detuvo de repente. Señorita Smith, ¿por qué cambiaste de opinión y aceptaste ayudar? Nora hizo una pausa. Como ella había pensado, él realmente había adivinado su identidad. Pensándolo bien de nuevo, incluso si ella no revelara su identidad, probablemente habría sido muy difícil ocultárselo de todos modos. Bajó los ojos y de repente dijo: tengo una condición. ¿Qué es? Si curo a la señora Hunt, ayúdenme a buscar a alguien. ¿A quién estás buscando? Te lo diré después de curar a la señora Hunt. El correo electrónico anónimo era algo que no tenía más remedio que creer. Sin embargo, tampoco debe confiar plenamente en ello. Sería ideal si su hijo apareciera frente a ella después de que ella curó a la señora Hunt, pero si no lo hacía. Bueno, Justin fue capaz de encontrarla incluso a ella. En cuyo caso, no debería resultarle difícil utilizar sus conexiones para encontrar a su hijo, ¿verdad? Después de que Nora entró en la sala de Irene, Justin apartó su mirada escrutadora de la mujer y miró a Lawrence. Lawrence se dio cuenta lentamente cuando escuchaba la conversación entre los dos. Tenía la cabeza gacha y dijo: me equivoqué, señor Hunt. Justin preguntó fríamente: ¿en qué te equivocaste? Lawrence lo miró y respondió: fui demasiado estúpido y no me di cuenta de la verdadera identidad de la señorita Smith. Justin se burló. No importa si eres estúpido, pero ¿cómo te atreves a interceptar su mensaje para mí? Lawrence quedó estupefacto. Todavía recordaba cuando se unió a la empresa por primera vez. Como no se atrevía a tomar decisiones en nombre del presidente de la empresa, cuando una mujer le pidió que le transmitiera su mensaje a Justin, lo hizo en consecuencia. En ese momento, Justin le había llamado un contestador automático y le había preguntado por qué no filtraba los mensajes antes de tirarle todo encima como si estuviera vaciando la basura. Por lo tanto, durante los últimos años, Lawrence había actuado por su cuenta y bloqueado muchas proposiciones no deseadas de mujeres para Justin. Pero, ¿por qué las cosas eran diferentes cuando se trataba de la señorita Smith? Sollozó. Justin lo miró fijamente y dijo con frialdad: debes tener demasiado tiempo libre. Resulta que hay un negocio que requiere atención en Burundi. Ve y ocúpate de ello. Lorenzo se sorprendió. ¿Qué clase de lugar era Burundi? Era el país más pobre del mundo. Sin embargo, sabía que estaba equivocado, así que ni siquiera se atrevió a suplicar piedad. Justin se dio vuelta. Cuando vio a Melissa mirando aturdida a Nora, preguntó: ¿tía Melissa, qué pasa? Melissa volvió a sus sentidos.
Ella respondió, ¿qué? Ah, no es nada. Simplemente encontré a la señorita Smith un poco familiar a la vista. Aunque probablemente lo estoy pensando demasiado. Ella sacudió la cabeza y lo siguió de regreso a la sala. El hombre que yacía en la cama del hospital tenía vendajes alrededor del pecho, pero ya estaba fuera de peligro. Al verlos entrar, Simon sonrió con gracia y dijo, Justin, sé que estás muy ocupado, así que no tienes que venir a visitarnos más. Estoy bien ahora. Justin dijo cortésmente, no dudes en venir a verme si necesitas algo, tío Simon. Simón exhaló un suspiro. Vine aquí a buscar a mi hermana mayor. Han pasado más de 20 años, pero finalmente encontré una pista sobre su paradero. Una expresión de tristeza apareció en su rostro mientras continuaba. Descubrí que se casó con un hombre llamado Smith. En su segundo año de matrimonio, ella murió de una enfermedad después de dar a luz a una hija. Reprimió un sollozo mientras hablaba de su hermana. En aquel entonces, su hermana lo había protegido de todas las formas posibles. También fue gracias a ella que los Anderson no habían caído en declive en aquel entonces. ¿Cómo pudo dejarlos tan temprano hace más de 20 años? Melissa se acercó y le tomó la mano. Cuida tu salud, Simón. Puede que tu hermana ya no esté, pero al menos todavía tiene una hija. De inmediato, Simon levantó la vista y asintió con los ojos rojos. Sí, es cierto. Los Smith son solo una familia de clase media, pero en aquel entonces, mi hermana era una mujer tan destacada. Traigamos a su hija de regreso a casa y cuidémosla bien, no sea que los Smith la detengan. Sin poder esperar más, intentó levantarse. Vayamos con los Smith ahora. Melissa tomó su brazo y lo presionó hacia abajo. Ella dijo, estás muy impaciente, ¿por qué te comportas mal de inmediato? Su hija está ahí, no es como si fuera a escaparse a alguna parte. Olvídalo, les haré una visita por ti. ¿Eso servirá? Simon tosió un par de veces. Luego sacó su billetera, sacó una foto y se la entregó a Melissa. Aquí hay una foto de mi hermana. Cuando vayas, echa un vistazo a su hija y mira si se parece a ella o no. Melissa le tomó la foto y la miró. De repente, quedó atónita. Estaba pensando por qué la señorita Smith le había resultado tan familiar en ese momento. Al final resultó que, se parecía en un 90% a la mujer de la foto. Su apellido también era Smith. ¿Será que? Capítulo 33. Él lo sabe ahora. Nora no esperaba encontrarse aquí con la familia del hombre. Al ver la gratitud en el amable semblante de la mujer, ella respondió sin prisa, estoy aquí para visitar a unos familiares. Lawrence dio un paso adelante vacilante y preguntó con incertidumbre, ¿Señora Anderson? Una Melissa sonriente hizo las presentaciones. Ahora todo está bien, señor. Cimer. Esta es la amable joven que salvó la vida de mi marido durante la emergencia de ayer. Lawrence miró a Nora sorprendido y le preguntó, ¿tienes formación médica? Nora arqueó una ceja. Parecía que Lawrence no se había tomado en serio lo que dijo el día anterior. Durante su conversación, salió Justin, que escuchó sus voces desde el interior de la sala. Al ver a Nora, se detuvo un momento. Luego preguntó, ¿eres tú quien salvó al tío Simón? La mirada en sus ojos mientras observaba a Nora de repente se volvió profunda e insondable, lo que hacía sentir como si alguien hubiera visto a través de ellos. Nora no sabía lo que estaba pensando, pero como se había topado con él, bien podría preguntarle sobre el asunto. Ella preguntó, ¿ha pensado en mi propuesta de ayer, señor Hunt? Justin frunció el ceño. ¿Qué propuesta? Nora se dio cuenta de que él no entendía lo que estaba diciendo. Miró deliberadamente a Lawrence y dijo con un poco de sarcasmo, ¿no le transmitió mi mensaje al señor Hunt, señor Cimer? Tan pronto como dijo eso, la mirada disgustada de Justin se posó en Lawrence. Lawrence se secó las gotas de sudor de la frente y tragó saliva. Miró a Justin y le explicó, ayer, la señora Smith dijo que puede tratar la enfermedad de la anciana señora Hunt. Pero después de decir eso, no pudo evitar agregar, incluso si realmente tiene formación médica, señorita Smith,
probablemente la adquirió durante los 5 años que pasó en el extranjero, por lo que su experiencia médica es bastante corta. Le pregunté sobre la condición del señor Anderson. Su operación se considera una que está dentro de un alcance razonable de dificultad. ¿Pero sabe cuál es el estado de la señora Hunt? Nora enarcó una ceja y respondió con frialdad: ¿cómo sabrá si puedo hacerlo o no si no lo intentamos? Inmediatamente, Lawrence dijo: doctor, actualmente, Auntie es la única persona capaz de realizar su cirugía. ¿Un médico inexperto como usted, que es nuevo en la formación médica? Callarse la boca. ¿Por qué estás mirando solo ese trozo de hierba de allí? ¿Sabes siquiera qué es el soporte? Además, almohadilla por ciento y asterisco arroba. Pete se quedó estupefacto. Eso realmente salió de la nada. Después de insultar a su compañera de equipo durante 2 minutos completos, Cherry finalmente apagó el chat de voz del juego y dijo: no te olvides de Little Pink, ¿vale? Es mi vestido favorito. Después de colgar, Pete inmediatamente dejó sus libros, se levantó y fue al dormitorio a buscar el vestido. Recordó quitárselo el día anterior y tirarlo sobre el sofá. ¿Por qué desapareció? Mientras lo buscaba, la puerta se abrió y Justin entró. La figura alta se detuvo frente a él. ¿Qué estás buscando, Pete? Pete respondió casualmente: el vestido de princesa. Justin se puso rígido mientras se quitaba la chaqueta. Con emociones encontradas, respondió: oh. No te molestes más. Podría haberlo tirado. ¿Lo arrojó? Pete pensó en el poder verbal de su hermana y entró en pánico. ¿Por qué lo tiraste sin preguntarme? Justin frunció el ceño. Una mirada resuelta cruzó por sus ojos hundidos y dijo solemnemente: eres un niño. No vuelvas a usar vestidos nunca más. Este era su límite absoluto. El rostro de Pete se tensó y dijo enojado: eres un déspota y un dictador. Con razón mamá te odia. Justin le entregó su chaqueta a la niñera, se acercó a su hijo y se puso en cuclillas con gracia. Siempre miraba a Pete a la altura de sus ojos cada vez que hablaba con él. De esta manera, el niño se sentiría respetado. Al ver que su hijo lo miraba con sus grandes ojos redondos, de repente preguntó: ¿dijo la señorita Smith que me odia? Pete respondió: sí. Justin dejó escapar una risita baja. Incluso el lunar en el rabillo del ojo exudaba un poco de carisma cuando dijo: las mujeres son criaturas que dicen una cosa pero quieren decir otra. Si realmente no le agradaba, ¿por qué se acercaría a su hijo una y otra vez? Pete estaba perplejo. Dio un paso atrás en silencio. ¿Has visto a un psiquiatra, papá? Justin se levantó y dijo: esta noche tengo una cita para cenar con un amigo de la familia. Vamos juntos. Pete no respondió, pero Chester, que estaba tumbado en el sofá y jugando como si nadie hubiera notado su presencia, dijo: está bien. Mientras tanto, Nora acaba de recibir una llamada de su padre. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Mi tío? ¿En realidad? Henry se burló: incluso saben cómo se llama tu madre y cómo es. ¿Cómo puede ser falso? Han quedado en venir hoy a las 3 de la tarde. Vuelve y recíbelos. Nora frunció el ceño después de colgar. Para ser honesta, su madre era un concepto bastante lejano para ella. Desde que tiene uso de razón, la única impresión que tuvo de su madre fueron sus últimas palabras. Era una grabación de voz. La persona tenía una voz suave y le había dicho que mantuviera un perfil bajo. Sin embargo, su familia nunca había tenido ningún contacto con la familia de su madre. Incluso su tía en el extranjero era solo la hermana espiritual de su madre. La repentina mención de su tío hoy le hizo sentir mucha curiosidad. ¿Qué clase de persona era exactamente esa misteriosa madre suya? Tomó un taxi de regreso a casa de los Smith. Tan pronto como entró, escuchó a Wendy preguntar: ¿la madre de Nora mencionó alguna vez a su familia, Henry? Henry respondió con desdén: le pregunté sobre ellos antes. Dijo que su familia vive en la montaña y es muy pobre. Ella escapó de allí, por lo que nunca volvió a tener contacto con ellos después de eso. Cuando Wendy escuchó eso, dudó un momento antes de preguntar: ¿qué? Entonces,
¿Nos molestará el tío de Nora después de su llegada? Henry también estaba preocupado por lo mismo. Justo ahora mencionaron especialmente que su tío estaba enfermo y hospitalizado, por lo que su tía vendrá sola. No pedirá dinero prestado para gastos médicos tan pronto como entre, ¿verdad? Wendy frunció el labio. ¿Se lo prestamos si lo hace? Henry inmediatamente se burló. Ese es el tío de Nora. ¿Qué tiene que ver con los Smith? Si hay alguien que debería prestarles dinero, es ella. Afuera de la puerta, Nora, que estaba escuchando su conversación, bajó la mirada. Sus puños cerrados se aflojaron de repente y soltó una carcajada. Solo entonces finalmente dio un paso adelante y entró a la casa. Angela estaba apoyada en el hombro de Henry y actuaba como un bebé. La familia de tres parecía feliz y dichosa. Al ver a Nora, Angela frunció el labio y dijo con aire de suficiencia: TSK, no es de extrañar que nunca hayas mencionado nada sobre la familia de tu madre. Entonces, es porque son una vergüenza. Pero Nora, no deberías olvidar tus raíces. Son la familia de tu madre. ¿Seguramente aún deberías reconocer a esos parientes tuyos sin un centavo? Con la vista baja y como si no la escuchara en absoluto, Nora caminó hacia el sofá de una plaza y casualmente tomó asiento. Ella los ignoró por completo. A pesar de eso, Angela habló con un sentido de superioridad y dijo: mi tío me acaba de comprar un bolso hace un tiempo. Me pregunto si tu tío te comprará algo, Nora. Dios mío, lo olvidé. Actualmente está enfermo y hospitalizado, por lo que probablemente ni siquiera pueda pagar sus propios gastos médicos. Mamá, papá, mostrémosles un poco de lástima más tarde y démosles unos cientos de dólares. Después de decir eso, volvió a fruncir el ceño y gritó: Señora Lane, prepara el desinfectante y los purificadores de aire. He oído que la gente del campo huele mal. En ese momento, la señora Lane gritó: están aquí. Capítulo 35. ¿Los Anderson de Nueva York? Nora se levantó y se preparó para salir a recibir al invitado. Sin embargo, después de dar un par de pasos, vio que Henry y los demás todavía estaban sentados con la nariz en alto y haciendo una exhibición arrogante. Era obvio que no les importaba el invitado. Ella los ignoró y salió directamente. De inmediato, vio a una mujer de mediana edad elegante y presentable parada en la puerta. La mujer estaba bien cuidada y vestía un elegante vestido de manga larga. Parecía como si una belleza hubiera salido directamente de un cuadro, y había una especie de encanto sereno y sereno a su alrededor que solo se encuentra en una familia de eruditos. La señora Lane, que sostenía un spray desinfectante, originalmente pensó que vería entrar a un campesino manso y sucio. No se imaginaba que el invitado se vería así. Por un momento, ni siquiera se atrevió a rociar más el desinfectante que sostenía. Melissa Anderson sonrió gentilmente y dijo: «Nos volvemos a encontrar, Nora». Nora no esperaba encontrarla aquí. Bastante sorprendida, ella dijo: «¿Tú?». Melissa avanzó un par de pasos rápidamente y tomó su mano. «Esto es el destino, niña. Fue tu propio tío a quien salvaste». Dentro de la casa, Angela, que se moría por burlarse de ellos, no podía esperar más. Cuando los vio a los dos hablando en la puerta, caminó directamente hacia la puerta mientras decía: «¿Ha desinfectado el lugar, señora Lane? No debemos dejar entrar a cualquier persona al azar en la H». Sus palabras terminaron abruptamente cuando vio a Melissa. Después de una pausa de 3 segundos, su voz instantáneamente se hizo mucho más fuerte y exclamó bruscamente: «¿Eres la tía de Nora?». Al escuchar su reacción, Wendy y Henry también se levantaron y caminaron hacia la puerta. Wendy susurró: «Angela todavía es demasiado joven e inexperta. Es porque nunca antes había visto a un paleto que está reaccionando tan mal». Suspiró. Con una expresión de suficiencia en todo su rostro, enderezó la espalda en silencio. Cuando se casó con Henry en aquel entonces, todos habían dicho que ella no era tan bonita como su difunta esposa, por lo que había estado guardando un gran rencor todos estos años. Pero ahora, finalmente podía mantener la cabeza en alto cuando se trataba de los antecedentes familiares. Le mostraría al pariente pobre de Nora de qué estaba hecha. Al momento siguiente, inmediatamente vio a Melissa.
Wendy provenía de una familia promedio. Cuando se casó con Henry, se consideró que se había casado con alguien de un estatus social más alto. Durante todos estos años de socializar con las esposas de hombres ricos, ella había trabajado duro para aprender y copiar su estilo y gestos. Originalmente había pensado que lo estaba haciendo bastante bien, pero no pensó que el aire alrededor de Melissa y su presencia cuando simplemente estaba parada allí ya le darían una derrota aplastante. Durante un rato, ninguno de ellos habló. Melissa había crecido en una familia adinerada. Sus emociones la habían abrumado cuando vio a Nora por primera vez, pero ahora que se había calmado, inmediatamente sintió que algo andaba mal. Las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa. Ignoró a Wendy y miró a Henry mientras le preguntaba, ¿debe ser mi cuñado? Para entonces, Henry ya se había recuperado de su sorpresa. La arrogancia en su rostro había desaparecido por completo. En cambio, le dedicó una sonrisa congraciadora y le preguntó, ¿tú eres? Melissa bajó los ojos y dijo, olvidé presentarme. Soy un artista. Después de pasar por alto el tema, dijo, no parece que haya llegado en un buen momento, Nora. Busquemos otro lugar para hablar. Nora asintió. Seguro. Ella tomó la iniciativa. Su voz sonó un poco profunda cuando dijo, más despacio. Angela solo se atrevió a hablar de nuevo después de que los dos subieron al auto y se fueron. Ella preguntó, papá, mamá, ¿quién es ella? Durante la emergencia en el Hotel Finest la otra vez, Melissa no se había visto como siempre porque estaba llorando mucho debido a la preocupación, por lo que Angela no la reconoció en ese momento. Wendy apretó los dientes. Luego, inmediatamente tomó a Henry del brazo y dijo, ya saben, artistas. No es de extrañar que luzca tan elegante. Pero he oído que no hay muchos artistas que ganen dinero hoy en día. En cambio, hay muchas personas que intentan estafar a otros llamándose artistas. Angela frunció el labio. Así que eso es lo que es, pensé que era de una familia rica por cómo se había comportado. Pero eso tiene sentido. Si la familia de la madre de Nora fuera rica, su madre no habría estado tan deprimida. Henry, sin embargo, estaba mirando hacia la puerta y parecía muy distraído. Todos los forasteros pensaban que la madre de Nora era indigente y que solo había logrado sobrevivir porque se casó con él. Pero en realidad, ¿ella tenía una empresa a su nombre en aquel entonces? Mientras estaba perdido en sus pensamientos, Wendy habló y dijo, el apellido de la madre de Nora es Anderson, ¿verdad? Es un apellido inusual en nuestro círculo. No existe ninguna familia distinguida con ese apellido aparte de los Anderson en Nueva York. Sus palabras hicieron que Henry volviera a la normalidad. Ella tenía razón. Aparte de los Anderson en Nueva York, todos los demás empresarios con el apellido Anderson no eran personas importantes. Él resopló y dijo, probablemente solo están fingiendo, lo único que temo es que Nora sea tan estúpida como para dejar que la engañen. Wendy sonrió y dijo, está bien, ya es suficiente, ¿no tenemos una cita para cenar con los Gray esta noche? Preparémonos, no sea que lleguemos tarde. Henry asintió. Sí, eso es más importante. Angela refunfuñó, alguien ya ha reservado la habitación VIP del Hotel Finest. De lo contrario, ¿qué bonito sería cenar allí? Suspiró. Fuera de la casa. Nora vio un discreto Cayenne negro aparcado allí. El coche era un modelo de alta gama y su valor estimado en el mercado nacional rondaba los $700,000. Que su tía pudiera permitirse un coche así. ¿Era realmente solo una artista? Sin embargo, ella no preguntó al respecto y simplemente siguió a Melissa al interior del auto. Melissa le dijo al chofer, al Hotel Finest. Después de que el auto arrancó, Melissa observó a la chica a su lado. Sus ojos de gato estaban bajos y tenía pestañas largas. Aunque era hermosa, estaba inusualmente pálida. Suspiró y dijo, debes haber sufrido mucho todos estos años, Nora. Nora pensó para sí misma. En realidad, no estuvo tan mal. Después de todo, no importa dónde duermas. Cuando Melissa la vio guardar silencio, supo de inmediato que no quería hablar de los Smith. El informe que Justin les había enviado era más detallado de lo que podían ver en la superficie.
Sintió pena por su sobrina, así que cambió de tema y dijo, «Por cierto, tu tío todavía está en el hospital. La razón por la que pudimos encontrarte fue porque alguien nos ayudó mucho, por lo que tu tío quiere que los invitemos a cenar esta noche como agradecimiento. ¿Te parece bien?» A Nora no le importó, así que asintió. «Bueno». Melissa exhaló un suspiro de alivio. Cuando llegaron al Hotel Finest, Melissa dijo, «¿No tienes una hija, Nora? ¿Puedo conocerla?» Nora pudo sentir que Melissa era una persona amable, así que estuvo de acuerdo. Llamó a la señora Lewis y le dijo que llevara a Cherry al restaurante del tercer piso. Los dos se dirigieron primero al restaurante, con la intención de tener una buena charla después de entrar a la sala privada. Media hora más tarde, los Smith llegaron justo a tiempo para ver a Anthony, distraído, acercarse a recogerlos. Después de reunirse con ellos, dijo, «Escuché que los Anderson de Nueva York están en la sala VIP. A ver si podemos hablar con ellos más tarde». ¿Los Anderson de Nueva York? De repente, una sensación indescriptible surgió en Henry, como si acabara de dejar escapar algo. Al mismo tiempo, en la sala del ascensor del tercer piso. La suite presidencial del último piso contaba con ascensor exclusivo mientras que el resto de pisos utilizaban ascensores públicos. ¡Timbre! ¡Timbre! Las puertas de ambos ascensores se abrieron al mismo tiempo. Justin, junto con Pete y Chester, salieron del ascensor exclusivo de la suite presidencial. Las puertas del otro ascensor se abrieron lentamente para revelar a Cherry parada dentro. Capítulo 36. ¿Dos Pits? El ascensor exclusivo de la suite presidencial y el ascensor normal se construyeron uno al lado del otro. El primero estaba un poco más hacia el interior, por lo que Justin y los otros dos tendrían que pasar por el ascensor normal para llegar al restaurante. Los movimientos de Justin eran muy decididos, por lo que siempre mantenía la mirada fija mientras caminaba. Estaba erguido y alto como una torre y tenía un aire frío a su alrededor cuando caminaba. Su rostro estaba cubierto con una capa de escarcha y ese lunar icónico de su persona exudaba nobleza y alienación hacia los demás. Junto a él, Pete, que era una miniatura de Justin, tenía exactamente la misma expresión. Era solo que era demasiado joven, por lo que su rostro joven parecía un poco más lindo. Eclipsado por ellos, Chester, que era un poco menos deslumbrante, caminaba junto a ellos con energía. Estaba encantado de poder acompañar a su líder y aprovecharse. Era una persona alegre y animada y miraba a su alrededor cuando caminaba. Cuando vislumbró a la persona en el ascensor, de repente se quedó paralizado. Cuando volvió a mirar, vio el rostro idéntico al de Pete. Tragó saliva y lentamente miró hacia abajo, solo para ver a su sobrino justo a su lado. Estaba tan sorprendido que exclamó, «Justin». Justin se giró y lo miró sin prisas, su mirada profunda y sin fondo aterrizó con insatisfacción en la persona que estaba haciendo un alboroto. Chester señaló el ascensor normal y dijo, «Hay dos Pits». Chester volvió a mirar el ascensor después de su exclamación. Esta vez, sin embargo, solo vio a unos pocos adultos dentro. El niño que acababa de ver no estaba a la vista. Se frotó los ojos y volvió a mirar, pero todavía no había ningún niño en el ascensor. Desconcertado, dijo, «Realmente vi a Pete en el ascensor hace un momento, ¿por qué se ha ido?» Una expresión de preocupación apareció en su rostro. «Oh no, mi condición ha empeorado, ¿debería hacerme revisar la vista? ¿En realidad estaba viendo cosas?» Justin dijo con frialdad, «En su lugar, deberías hacerte revisar el cerebro». Chester parecía horrorizado. Ese fue un comentario tan inofensivo pero insultante. Después de que los tres pasaron por el ascensor y entraron en el pasillo del restaurante, Cherry, que estaba escondida detrás de algunos huéspedes del hotel, finalmente se asomó y se palmeó el pecho con alivio. Casi la habían descubierto. Salió corriendo del ascensor y corrió en secreto hacia la esquina. Llegó justo a tiempo para escuchar al personal de servicio decir respetuosamente, «Buenas noches, señor Hunt. La sala VIP está por aquí». ¿La sala VIP? Eso era exactamente lo que mamá le había dicho que fuera cuando llamó hace un momento. Si Pete entrara, ¿no quedaría todo expuesto?
Ya habían llegado a la puerta de la sala VIP y estaban a punto de abrirla. Era demasiado tarde incluso si llamara a su hermano ahora. Cherry gritó apresuradamente, «¡Oye!». Pete estaba a punto de seguir al tirano al interior de la habitación cuando de repente escuchó su voz. Su corazón de repente dio un vuelco y rápidamente se dio la vuelta. La comisura de su boca tuvo un pequeño espasmo cuando vio al pequeño enano corriendo hacia él. Cherry tenía un pañuelo alrededor de su cabeza y llevaba un par de gafas de sol, lo que la hacía lucir muy cómica. Sin embargo, Cherry no podía darse el lujo de preocuparse tanto. Agarró la mano de Pete y dijo, «Tú eres el chico que se queda arriba, ¿verdad? ¿Tu padre está aquí para cenar con mamá? Vamos a jugar al patio de recreo». Solo cuando Pete escuchó lo que ella dijo comprendió por qué su hermana había aparecido de repente. Fue una suerte que no hubiera entrado todavía, de lo contrario, todo habría quedado expuesto. Reaccionó muy rápido y asintió. «Bueno». Justin, que estaba a punto de abrir la puerta, miró hacia abajo. Entrecerró los ojos cuando vio a la niña que se había envuelto la cabeza con el pañuelo. ¿Entonces ella es la hija de esa mujer? Efectivamente, ella era tan rara como ella. Después de ver a su hijo pidiendo permiso en silencio con los ojos, Justin, a quien nunca le había gustado que Pete se asociara con extraños, hizo una pausa. Por fin, dijo, «Adelante». No sabía por qué, pero inconscientemente sintió que sería bueno que los dos niños jugaran juntos. Dentro del restaurante había un pequeño parque infantil especialmente diseñado para los huéspedes más jóvenes del restaurante. También había personal de servicio especial que vigilaba el lugar. No hubo absolutamente ningún problema con el servicio y los estándares de seguridad del Hotel Finest. Esta fue también la razón por la que Nora se atrevió a dejar que Cherry bajara sola. Después de que los dos niños salieron corriendo, Justin abrió la puerta de la habitación privada y entró, dejando solo a Chester, que todavía estaba allí de pie y mirando a los dos niños desde atrás. Parecía que el niño que acababa de ver en el ascensor normal y que parecía idéntico a Pete llevaba exactamente el mismo traje de Spider-Man. Cuando pensó en eso, Chester dijo, «Entra, Justin. Iré a cuidar de Pete». Caminó rápidamente hacia el parque infantil después de decir eso. Dentro de la habitación privada. Aunque había una puerta que los separaba, Nora aún podía oír lo que sucedía afuera. Esa voz joven de hace un momento probablemente era Cherry, ¿verdad? Nora se puso de pie. Estaba a punto de salir y echar un vistazo cuando la puerta se abrió y reveló a Justin afuera. Los exquisitos rasgos faciales del hombre eran perfectos. Sus ojos hundidos se entrecerraron levemente al hacer contacto visual con ella. Las comisuras de sus delgados labios se curvaron ligeramente y el aura helada que lo rodeaba se derritió lentamente. Dijo, «Nos volvemos a encontrar, señorita Smith». Nora miró hacia abajo con indiferencia. ¿Era él la persona a la que su tío quería invitar a comer? ¿El niño que Cherry invitó a jugar con ella hace un momento era su hijo? A juzgar por las numerosas advertencias que ese hombre le hizo, era obvio que era muy protector con su hijo. Cherry era traviesa y tenía una lengua implacable. Será mejor que no haga llorar al niño sin pensar y le cause más problemas innecesarios. Con voz ligeramente profunda, Nora dijo, «Permítame ir a hablar un poco con Cherry, señor Hunt». Después de hablar, pasó junto a él y luego salió directamente. Con los ojos bajos, la sonrisa en las comisuras de los labios de Justin se hizo más amplia. Entonces, ¿el nombre de su hija era Cherry? El nombre de su hijo era Pete. Si uno conectara los nombres, sonaría como... ¡Qué casualidad! En el pasillo. Anthony caminaba ansiosamente con las manos detrás de la espalda mientras pensaba en cómo podría crear una oportunidad para reunirse con los Anderson y conocerlos. Pero aunque no conoció a ninguno de los Anderson, sí vio a una figura familiar. La niña vestía una camiseta sencilla y jeans y arrastraba los pies perezosamente mientras caminaba. Parecía medio dormida, pero ni siquiera esa apariencia cruda y sin pulir podía ocultar lo atractiva que era. En realidad era Nora. Anthony apretó los puños. Durante estos últimos días, su forma había seguido apareciendo en su mente. Al volver a encontrarse con ella, su mirada continuó siendo capturada inconscientemente por ella.
Fue entonces cuando Anthony finalmente se dio cuenta de que realmente se había enamorado de ella. Dio un paso adelante y se paró frente a Nora. ¿Por qué estás aquí, Nora? Nora, que de repente encontró su camino bloqueado, frunció el ceño. La mirada en sus ojos era un poco fría cuando vio a Anthony. Ella respondió, ¿seguramente no tengo que explicarte mi paradero? Al ver lo distante que estaba, Anthony de repente levantó la barbilla y dijo con arrogancia, ¿sabes lo que estoy haciendo aquí, Nora? Sus palabras desconcertaron a Nora. Ella no estaba interesada en saberlo. Sin embargo, sin esperar su respuesta, Anthony continuó y dijo, los Anderson de Nueva York también están aquí hoy, estoy aquí para una reunión de negocios con ellos. Cuando los Gray formen una conexión con los Anderson, definitivamente seremos aún más grandes y nos convertiremos en la familia más rica de California. Si haces lo que te digo, puedo elegir perdonarte. Capítulo 37. Hemos sido descubiertos. Nora no escuchaba en absoluto lo que él balbuceaba una y otra vez. Sin embargo, cuando escuchó lo que dijo al final, levantó la vista sorprendida. ¿Qué? Anthony, que parecía un poco tímido, dijo, aunque puedo perdonarte, tu reputación ya es un desastre. Si me caso contigo, avergonzará a los Grises. Pero puedo comprarte una mansión en otro lugar y cuidar de ti por el resto de tu vida. Nora lo encontró gracioso. Con voz desapasionada, dijo sarcásticamente, ¿quieres que sea tu amante? Me temo que no puedes permitírtelo. Anthony dijo apresuradamente, soy rico. Puedo darte $15,000 para gastos de manutención cada mes. Puedes comprar lo que quieras con él. $15,000 ni siquiera le bastaron para comprar la ropa de Cherry. Nora lo encontró molesto y lo rodeó por la izquierda mientras decía, no estoy interesada en ser la amante de alguien. Anthony también la detuvo desde la izquierda. ¿Quieres casarte conmigo? Eso tampoco es imposible. Apretó los dientes y continuó. El abuelo sigue obligándome a tomarte como mi esposa de todos modos. Además, solo tienes una hija, así que podemos darle algo de dinero y casarla en algún momento en el futuro. Mientras ella sea obediente y se abstenga de pelear o discutir con sus hermanos menores en el futuro, los Grises pueden acogerla, incluso si somos reacios. Sintió que sus condiciones eran bastante indulgentes. Cualquier mujer probablemente le estaría agradecida, ¿verdad? Inesperadamente, una mirada de disgusto apareció en los ojos de Nora y una aura helada se formó a su alrededor. No dejaré que mi hija sufra ninguna injusticia. Anthony frunció el ceño y dijo, no abuses de tu suerte, Nora. ¿No es posible que quieras que dejemos que tu hija tome nuestro apellido y disfrute del mismo trato que nuestros hijos? Eso es imposible. En ese momento, una voz aguda les llegó de repente. Nora. Estás intentando seducir a Anthony otra vez. Junto con la voz, Angela también se acercó corriendo. Sus brazos se agitaron en el aire mientras corría hacia Nora. Voy a matarte. Anthony la detuvo y gritó enojado, ¿qué estás haciendo? En la sala privada, Henry, Wendy y el padre de Anthony escucharon la conmoción y salieron. Al verlos a los tres, Henry gritó, Nora, ¿estás acosando a tu hermana otra vez? Disculparse con ella. Wendy también habló. Nora, tu hermana y Anthony están discutiendo su compromiso hoy. Sé que no estás contento con eso, pero eso no significa que puedas venir y causar problemas. Fuiste tú quien les hizo algo malo a los Grises al quedar embarazada antes de casarte y dañar la reputación de ambas familias. Antonio dio un paso adelante. Tío Henry, tía Wendy. No se puede culpar a Nora por eso. Los dos estamos realmente enamorados el uno del otro. Estoy dispuesto a aceptarla. Los ojos de Angela se abrieron como platos. Dolida y triste, dio un paso atrás. Enrique se sorprendió. Anthony, mi hija ha sido testaruda y contraria desde pequeña, no te dejes engañar por ella. Quedó embarazada antes de casarse. Manchará tu nombre si te casas con ella. Wendy también asintió y dijo, además, la familia de sus abuelos maternos también es muy pobre.
Viven en las montañas y hoy incluso nos pidieron dinero. Estos parientes son un problema. Después de hablar, cuando vio que Anthony seguía mirando a Nora como un joven enamorado, Wendy se volvió hacia el padre de Anthony y le dijo: «Señor Gray, tienes que pensar detenidamente en esto. No queremos que los grises se vean implicados». La mirada del padre de Anthony se posó en Nora cuando escuchó lo que ella decía. Estaba apoyada contra la pared, su postura era perezosa y descuidada. Sus ojos de gato estaban ligeramente abatidos y parecía tener una sonrisa medio divertida en sus labios. Parecía como si estuviera entretenida con lo que estaba pasando. Esa sensación de desapego era como si la disputa aquí no tuviera nada que ver con ella. El padre de Anthony era alguien que llevaba muchos años inmerso en el mundo del comercio. Sus ojos profundos e insondables se oscurecieron y de repente dijo: «El matrimonio es un compromiso para toda la vida. En lugar de eso, hagamos que los niños tomen sus propias decisiones». «Señorita Smith, ¿realmente quiere ser la esposa de Anthony?». Sus palabras hicieron que todos dirigieran sus miradas hacia Nora. TSK, finalmente estaban dispuestos a escucharla. Nora levantó la cabeza, arqueó las cejas y sus labios se curvaron en una sonrisa. Ella respondió: «No, no lo hago». Todos quedaron estupefactos. Antonio fue el primero en reaccionar. Furioso, preguntó: «¿Qué quieres decir con eso, Nora?». Nora enderezó la espalda y dijo claramente: «Significa que no estoy interesada en ti». Anthony la miró con incredulidad como si todavía no entendiera lo que ella decía. Angela, sin embargo, gritó: «¿Qué te hace pensar que puedes desinteresarte de Anthony, Nora? Haces que parezca que está por debajo de ti. No solo vienes con equipaje, sino que tu hija es hasta un poco bastarda. ¿Una mujer como tú es siquiera digna de ser exigente?». Anthony finalmente volvió en sí. En su ira, su elección de palabras también fue muy maliciosa. Él dijo: «Nora, ¿en quién estás interesada sino en mí? Toda California sabe que quedaste embarazada antes de casarte. Aparte de mí, ¿quién más se casaría con una mujer lasciva como tú cuya reputación está en ruinas?». Wendy suspiró y dijo: «¿Cómo puedes decir eso, Nora? No deberías alcanzar algo que esté más allá de tu alcance. ¿De verdad crees que puedes hacer lo mismo que tu mamá? Fue pura suerte que alguien como ella, que venía de las montañas, pudiera casarse con tu padre. Incluso si eres un poco más bonita que la mayoría, alguien con antecedentes familiares decentes nunca te aceptará como esposa». Luego, Wendy volvió a cambiar de tema y preguntó: «Por cierto, ¿estás aquí para cenar con tu tía? ¿Dónde está ella? Tu tío necesita dinero para sus gastos de hospitalización, ¿verdad? ¿Te falta dinero?». Efectivamente, el padre de Anthony frunció el ceño cuando la escuchó. En ese momento, una voz suave les llegó: «¿Quién dice que no tenemos suficiente dinero para los gastos médicos?». Los pocos miraron a lo lejos y vieron a Melissa acercándose. La sonrisa en su rostro no llegó a sus ojos. Ella dijo: «Señor Smith, señora Smith. No tienes que preocuparte por los gastos de hospitalización. Además, tampoco es necesario que se molesten con asuntos relacionados con el matrimonio de Nora en el futuro. Los Anderson se encargarán de ello». Sorprendido, el padre de Anthony preguntó: «¿Los Anderson? ¿Qué Anderson?». Los labios de Melissa se curvaron en una sonrisa. Su voz era suave, pero lo que dijo sonó como un trueno: «Los Anderson de Nueva York». Los ojos del padre de Anthony se abrieron de inmediato. Incluso Henry y Wendy quedaron tan asombrados que no pudieron decir nada. Los Anderson de Nueva York. ¿Eran realmente ellos en quienes estaban pensando? Mientras dudaban, Melissa volvió a mirar a Anthony. Después de mirarlo de arriba abajo, ella sacudió su cabeza y dijo: «Volvamos a la habitación privada, Nora. No hagas esperar tu cita a ciegas». Deliberadamente enfatizó las palabras «cita a ciegas». Nora sabía que su tía estaba tratando de respaldarla, así que aceptó sus deseos y asintió. «Bueno». Los dos finalmente se dieron vuelta, solo para inmediatamente ver a Justin parado detrás de ellos. Sus ojos hundidos se alzaron e incluso el lunar en el rabillo del ojo parecía estar sonriendo.
Con énfasis en cada sílaba, repitió, ¿cita a ciegas? Mientras los pocos discutían, Cherry arrastró a Pete con ella y se coló hacia las escaleras. Se quitó la bufanda para revelar su rostro delicado y adorable, jadeando pesadamente mientras decía, «Eso fue tan asfixiante, qué bueno que no nos hayan descubierto, Pete». Luego, vio a su hermano hacer una pausa y levantar lentamente la cabeza. Cherry se dio la vuelta y también levantó lentamente la cabeza. De inmediato, vio a Chester parado allí, incrédulo y con los ojos muy abiertos. Está sintonizando el canal de YouTube Amor y Honor. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.